en el caso de algunas variantes que les pedía establecer las partes del acta notarial, es importante también pues hacer la mención, no por lo menos con una llave o alguna forma. No en todas las variantes los pedía, pero sí es importante. En cuanto al término procedencia, sí les pedía que establezca la procedencia. ¿Qué es la procedencia? Pues se viene a entender cuándo se va a iniciar ese tipo de trámite. Entonces, muchos no lo hicieron, no lo establecieron, y pues fueron algunos de los datos que nos dieron problemas. ¿Vamos bien hasta acá? Pregunto, no sé si se me escucha. Pregunto. Solo quiero retroalimentar. Sí, se escucha, licenciado, gracias. Muy bien. Es que me sentí muy solo en la clase ahorita que estaba hablando yo solo, entonces hice referencia. Creo que estamos en pánico, Lick. Ténganos piedad. No. Muy bien. Estamos muy concentrados, licenciado, escuchándolo. Muy bien, creo que alguien levantó la mano. Cristian creo que levantó la mano, no sé, o no. No sé si alguien levantó la mano, por ahí vi. No hay ninguna duda hasta acá al momento. ¿No? Muy bien. En algunos pequeños, pocos casos, sí quiero hacer mención que la letra me fue un poco difícil. No he encontrado un caso extremo, pero sí algunos sí me ha costado entender un poco la letra. Entonces, quiero hacer la acotación. Voy a traer otros mis apuntes que tengo. Por favor, solo vamos a ver acá. Quiero ir corrigiendo de lo que hubo hasta el momento. Vamos a poner acá. Muy bien, ¿estará Omar Neftalí acá? Sí, licenciado. Solo permítame. Muy bien. Si podemos habilitar cámara. Ahora sí. Permítame, es que yo utilizo el OBS y tengo que habilitar la cámara habilitada primero. Ahorita la habilito. Muy bien, mi estimado. Primero también, pues, felicitarle. Muy buen examen. Hago la referencia. Pues estoy 0, 1, 2, 3, variante 0, 1, 2, 3, 4, variante 4, la terminación carné 4, ¿verdad? Así es, Lick. Muy bien, felicitaciones. Muy transparente la redacción. Cuestiones de estilo, algunas cuestiones de detallitos, que tal vez algunos dirán, no, está bien, pero son más detallitos. Entonces, solo era para conocerle, pero ya vi que también es de los que participan, entonces... Qué bueno, entonces solo era para eso, ¿de acuerdo? Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Edgar Fernando, creo que tiene alguna acotación. Sí, una petición, por así decirlo, ¿verdad? Si fuera posible que primero para el segundo parcial nos regalara otros 10 minutitos más, ¿verdad? Si fuera posible, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Alejandro Galindo. Claro, ahorita pues sí se menciona de Omar, pero hay varias buenas notas, solo hago mención, no solo él, solo porque ahorita fue una de las últimas que califiqué, pero hubieron varias buenas notas, no son pocas notas las que han tenido buena nota, y los animo que sigan, no se van a confiar, por favor. He tenido estudiantes en donde se confían y en el segundo parcial se vienen abajo. No, por favor. Entonces es importante mantener ese ritmo, importante no perderle esta pasión al notariado. Alejandro. Buenas noches, Lick. Yo tengo una duda con mi parcial, pero no sé si ya está contestando dudas en el parcial. Sí, este es el momento indicado. Ok. Es que a mí me tocó hacer el acta inicial de un proceso de sucesión intestado de un... Para ponerlo a verga, lo van a ir a ver al hospital, hijos de puta mierda, basura. Muy bien, esperemos que no tengamos otra vez inconvenientes con lo de los... Vamos a ver si no, esperemos que otra vez se hayan infiltrado. Alejandro, si puedes mutear. Sí. Mi caso venía de un sucesor intestado de un causante que tenía un cónyuge que sobrevivió a su muerte, pero igual ya había fallecido.
y tenía a su hija, que era su, no sé si era hijo o hija, pero era la que estaba promoviendo el sucesorio. Entonces mi duda era, yo en el acta inicial declaré, o sea, no lo declaré, pero hice constar que los que tenían derecho a heredar, el cónyuge y su hija. Pero no puse nada relativo al derecho de representación porque no me pareció oportuno, porque yo creía, o al menos yo pensaba. Solo permítame, voy a traer las variantes para poder estar sintonizado. Ok. ¿Qué variante me está haciendo mención? Yo soy variante terminación 6. Terminación 6. Así podemos estar en sintonía, ¿de acuerdo? Ok. Ajá. Entonces, yo hice constar en el acta inicial de que ella y su hija, o sea, la cónyuge fallecida y la hija tenían derecho a heredar. Y obviamente individualicé el acta de nacimiento de la hija y de la difunta cónyuge, nacimiento y defunción, pero no mencioné nada del derecho a representación porque me pareció oportuno mencionarlo hasta en la Junta de Herederos. Me confundí bastante porque yo no sabía si poner algo relativo a la representación en ese momento. Yo lo único que puse fue que las únicas con derecho a heredar era ella y la cónyuge. Algo así puse porque debido a que el causante eh, se casó con ella y que falleció después de su muerte, como consta en las actas de nacimiento y defunción. Pero mi duda era, ¿tenía que poner algo relativo al derecho de representación en el acta inicial o se podía, o sea, o se tenía que hacer hasta en la Junta de Herederos? No, es que vamos a ver, estamos en la variante terminación 6, ¿verdad? Correcto. No sé si tendrá a la mano la variante, pero no, acá lo estoy leyendo yo. Y no encuentro en ningún lado que se pueda ejercitar acá derecho de representación, porque solo está el causante, que es el... Ajá. Ahorita El voy a ver. padre. El padre ha muerto y pues acá los que tienen derecho, el señor Juan Carlos es el mandatario, el señor José Osvaldo Canas Fuentes. Entonces acá pues solo se hace la acotación, no encuentro el derecho de representación acá. Entonces sería ver si es la variante que me está manifestando. Sí, mi carnet termina termina con 6, pero yo sí recuerdo que aparecía ahí que estuvo casado y que el cónyuge había fallecido un año Así después. es, pero derecho de representación es cuando uno de los descendientes invoca ese derecho para heredar representar en lugar de. Aparte es la representación legal del mandatario, eso es otra Ah, sí, cuestión. sí, sí, eso lo hice. Aparte califiqué la representación con la que llegaba la persona del mandato. Eso sí lo hice. Yo me Muy bien, refería entonces, para no hacer dos sucesorios, de la mamá y también del papá, sino que la hija pudiera heredar el nombre de los dos por ser hija de hija, una de la pero, heredero. pero es que no encuentro hija acá. Bueno, revisemos. O es hijo, porque decía que su señor padre falleció. Ahí está en el caso. Yo me Ah, acuerdo muy que bien, sí. pero por eso le digo, si pudieran tener a la mano el casito, porque así lo vamos materializando lo más puntual. Entonces, si lo pueden imprimir, pues hago mención, ¿de acuerdo? Le voy a dar un tiempecito para que lo pueda ubicar y pues me manifiesta cuando lo tenga en la mano, ¿de acuerdo? Gracias. Vamos con César Clemente. Sí, tengo una duda. Yo tenía la variante con terminación 8, Ah, que era hacer el edicto. En el edicto yo coloqué de que estaba la persona en representación o como mandatario de la otra. O sea, ¿es lo correcto? ¿O en el edicto va el nombre del requirente como tal, el heredero? solo vamos muy bien, en la segunda serie, muy bien. Fíjense Sí. que lo más se puede hacer en el nombre del mandante para poder economizar espacio, porque al final el otro solo está haciendo ejercitar algún derecho que corresponda. Si lo ponen en igual forma los dos, pero está bien escrito los nombres, tampoco hay algún inconveniente, aunque les van a cobrar más por la publicación. Lo mejor sería es que solo se establezca el nombre del representado, porque al final es la esfera jurídica del representado, no del mandatario, sino que con que pongan el nombre del mandante, del que está radicando, pues estaría bien.
¿de acuerdo? Aunque en determinado momento si ponen el nombre de los dos, pues no es que haya un inconveniente, pero sí se va a gastar más, va a tener más gastos. Entonces, Sí, va a sí, tener más gasto. lo que pretende en la práctica es que economicemos porque el pasarse unas palabras ya significa que casi se duplica el costo. Entonces, Sí. eso es la única acotación. Ahora, yo coloqué el nombre del mandante y del mandatario, pero no coloqué inscripción y eso. De eso no hay problema. ¿No colocó perdón? El número de inscripción en el Archivo General de Protocolos. No, eso no se acredita en el mandato, sino va a salir un... Sí, una sí, media. sale por eso. Va a ser, gracias. Muy bien. Alejandro, no sé si ya lo tendrás. Correcto, Lick. No sé si quiere que le lea el caso. No, aquí lo tengo, solo para que me puntualice. Yo tenga pena, porque así sí, es sí. como... Ajá, no tenga pena. Es que dice, el señor Juan Carlos Godoy Arquímedes llega a su notaría en calidad de mandatario del señor José Osvaldo Cana Fuentes, ¿verdad? No, Así está Fuentes, el que usted tiene. Fuente, no tiene N. Ahí está un error, pero ahí Importante. tengo un error. Aprovecho a hacer la acotación, no por su caso, pero por favor revisen. Esto, los que han trabajado en notariado, los que se han dedicado a notariado, esto es una de las cuestiones que tenemos que desarrollar una capacidad porque esos errores son muy costosos. O sea, prácticamente acá nos viene, si ya hicimos el edicto, si hicimos diligencias, si ya estamos ante PGN, si ya estamos hasta inscribirlo, posiblemente nos viene casi a votar el caso y sí es una situación que es bastante compleja porque tendríamos que aclarar el edicto, tendríamos que aclarar los avisos. O sea, es una situación que sí nos puede llevar mucho problema. Los nombres de notariado, mucho cuidado, no solo con este caso, sino con la práctica. Sigamos, perdón que lo interrumpí, pero quise puntualizar también. Yo espero que se haya puesto bien el nombre. Espero que sí. Bueno, y de ahí dice que le manifiesta que el señor padre de su representado ha muerto. Entonces ahí ya tenemos que el hijo está promoviéndolo a través de un mandatario. Así es. Y de ahí habla sobre un inmueble que tenía y después dice, la esposa del causante ya falleció, con fecha de 21 de enero del 2022, o sea, un año después que el causante. Por eso le decía el derecho de representación del hijo. No, ahí no hay derecho de representación. Ahí no hay derecho de representación. No. No hay. Bueno, igual no lo invoqué, pero yo creía que sí había derecho. No hay. No lo vaya a ofrecer al cliente porque ahí sí se va a meter a problemas. Ahí sí se va a meter a problemas. ¿Solo me podría indicar por qué no hay? Porque son los descendientes. Son los descendientes del causante. Siempre y cuando hayan muerto antes que el causante. Antes. Sí, es cierto. Es cierto. Antes. Entonces ahí tendría que hacerse a puro tubo dos procesos sucesorios. Va a tener que hacer, al cliente hay que decirle, mire, aquí hay que sacar dos procesos porque se le va a declarar herederos a la esposa en calidad de cónyuge sobreviviente y también se le va a declarar al hijo. Y posteriormente que terminemos, vamos a tener que erradicar otro de la parte alícuota de la esposa. Entonces, no vaya a asesorar mal porque esos problemas sí meten problemas a los notarios. Esto sí es importante. Si usted lo asesora así, después el cliente le va a decir, mire, usted me dijo que me va a cobrar 15,000 y ahora me está diciendo otros 15,000 más. Yo pago más. Entonces, ¿me lo saca o qué va a hacer? Entonces, hay que tener cuidado. Y en el caso en el que sí hubiera derecho a representación, se tendría que hacer constar en el acta inicial. Así es, que están actuando en calidad de invocando el derecho de representación. Ok. Gracias, licenciado. Muy bien. Solo eso sería. Muy bien. Vamos con Wendy Corado. Sí, fíjese que yo hice la variante 9, ¿verdad? Pero, o sea, yo me hice extraordinario ahorita hace un rato, pero es que mi duda está porque va a investigar y va a preguntar. Hay varios testigos que he estado preguntándoles porque nuestro caso, el de la variante con terminación 9, venía que la esposa solo tenía un hijo menor de edad y que había estado, era un proceso intestado y ella tenía derecho a gananciales. Y describía incluso los bienes, ¿verdad? Bueno, mi pregunta es esta. ¿En qué parte del acta inicial se redacta, digamos, si ella renunció a su derecho a gananciales, eso tuvo que haber sido antes, ¿verdad? No, puede haberse hecho mención, pero eso se hace valer en la junta de herederos. En el acta inicial solo comparecen, ahí solo van a requerir. En este caso tienen que hacer el requerimiento la madre, que es la que está llegando,
Y esto lo hace en nombre propio y en Y en representación del nombre de menor. representación. Y ahí debe Bueno, sí. acreditar la representación del menor. Ok, entonces en el acta inicial no se coloca nada de eso, y ni siquiera De tampoco renunciar, si no. va, Eso se hace y valer en si la va a junta. optar por, y si va a optar por el artículo 1078 del Código Civil de Derechos gananciales. que completar el monto, equivalente. Eso se hace en el acta de inventario, pero acá solo se da como presentación. El acta inicial es como para presentar a quiénes son los personajes del proceso y con qué calidad están actuando. Ahí básicamente solo Que se tienen está haciendo. derechos. Así es. Entonces sí la tenía bien. Gracias. Pero hago mención porque esto sí es importante, porque si no nos puede dar problema en el proceso. No, en la junta de herederos ahí se hace valer, ya sea que renuncie o acepte. Por ejemplo, yo tengo uno el otro mes, que ya mañana sale la publicación, por cierto, si quieren ver los edictos, porque mañana publico 2, salen publicados 2, pueden ver en el Diario Centroamérica o en la versión digital. Entonces, quieren consultar, ahí voy a estar saliendo yo publicado. Miren, hasta me pagan la publicidad. No, solo hago mención, no, eso es obligatorio. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? ¿Todo bien? Alejandro Galindo. ¿Sí puede habilitar siempre su cámara? No, la dejé levantada la mano, perdón. No hay problema. No, si no hay dudas, entonces hago la acotación importante, verificar. Otro problema que he encontrado es que todavía a algunos les cuesta entender el derecho de representación, porque yo les preguntaba, mire, ¿en qué establezca el derecho de representación? Y no me pusieron algo importante, que haya muerto antes que el causante. Esa palabra muerto antes que el causante es súper importante. Entonces, hago mención de esto. Bueno, sí hago la acotación. En cuanto a algunos, todavía encontré muy pocos. Encontré que el timbre le están poniendo una línea. Eso les pedí que no lo hicieran. Lo de poner una línea no lo hay que hacerlo. Solo la ley permite 2 formas, por perforación o sello profesional. Hago mención. Algunos todavía tienen problema con el pago de timbres. El pago de timbres tiene que ser bien puntual para que no nos cause algo inconveniente. Vamos con Elba Gabriela. Si puede habilitar, por cierto, creo que también recuerdo su variante. Si no estoy mal, es terminación 01234. Si no estoy mal, terminación 4. Sí, terminación 4, Lick. ¿Cómo me fue? No puedo decir en específico, pero sí algunas cuestiones que mejorar. O sea, se recuerda porque sacó muy poca nota, ¿dijiste? Sí. Mire, Lick, fíjate que yo tengo una duda con eso del examen, que hubo algo que yo no logré comprender. Ajá. Porque decía, redacte parte, no sé, se le solicita que en su redacción se resalte o subraye los siguientes aspectos: nombre de los requirentes, objeto de la rogación, literal o número romano de cada petición y cualquier otro aspecto que como notario considere importante. Pero decía, redacte la parte introductoria del acta notarial de solicitud inicial de este procedimiento. Ahí fue donde yo me hice bolas, porque decía, redacte la parte introductoria del acta, pero más arriba decía, resalte o subraye los siguientes aspectos, literal o número romano, y eso estaba hasta allá, y entonces ahí fue donde yo me confundí. Muy bien, hago la aclaración, como estos requisitos que yo hago para todas las variantes, o sea, no solo era para esta, entonces lo pongo en forma general. Ya de lo que les toca a ustedes redactar es lo que es en forma puntual de los numerales que se hace mención. ¿De acuerdo? De igual forma, si lo incluyó, también no habría ningún problema, y si no lo incluyó, tampoco. No me dio tiempo. Muy bien, entonces, hago la acotación. Vamos con Evelyn Adriana Moreira. Licenciada, buenas noches. Buenas Solo noches. con una pregunta. Usted dijo que no se le tiene que hacer una línea a los timbres. Ajá. Y yo he visto que algunos notarios practican eso. ¿Por qué Lamentablemente. no se tiene que hacer entonces la línea? Porque no está regulada en la ley. La ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos, en su artículo 5, si no estoy mal, del reglamento, solo establece 2 formas de no utilizar los timbres: con sello profesional y con lo que es perforación. Sí existe algún texto que es bastante importante y lo he visto en textos, pero no está en legislación. Y como les he comentado en las clases, sí se ha dado tan fuerte, arraigado esa situación,
que se acepta en la práctica, claro, pero no está en la ley. O sea, lo que tratamos de explicar acá es conforme a la ley y hacia la acotación, y lo he hecho la salvedad en clases anteriores, que sí es importante que nos fundamentemos en la ley. Es por eso. De acuerdo. Ahora, si solo es error cometido, tampoco por eso van a perder. O sea, tampoco si solo es error y todo lo demás está bien, no solo por eso va a perder, pero sí les pediría que todo eso vayan mejorando para el siguiente parcial. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Muy bien, si no recuerdo bien el artículo, pero está en el reglamento, artículo 5 o 7, por ahí estás. Ahora, si no lo encuentra, un momento voy a traer la ley y con todo gusto lo ubico. Manuel Adolfo Valiente. Gracias, licenciado. Disculpe, fíjese que yo solo tenía una duda y es que en mi variante es la número 3, individualiza pues un bien que tenía pues la causante. Entonces mi duda va en cuanto a que si en el acta inicial se individualiza ese bien. No, hasta el inventario. Hasta el inventario. Okay. Esto, Okay, si lo hacían, les iba a perder más, van a perder mucho tiempo. Entonces, no, esto se hace en el expediente hasta en el inventario. Ahí se establecen los bienes, por eso les decía en este momento se establecen los bienes y qué cuantía van a tener. Ok, y otra cuestión, ya en el edicto, pues yo coloqué como requirente, pues como en este caso, pues el representante de, como tal del mandante, del mandante, perdón, es decir, el mandatario. Entonces, bueno, yo lo hice pues pensando en que pues como él está actuando en representación de, entonces también se iba a consignar dentro del edicto de esa forma, pero no sé si estaría bien. Claro, como acá lo que pretende es dar un principio de publicidad y a quién podemos reclamar y en qué notaría. Entonces, si en caso puso el nombre del mandante, sí sería bueno, es aconsejable que establezca en calidad de qué está actuando, porque si no, los reclamos vendrían en forma individual. Y recuerde que él no está actuando en forma personal, sino que en representación de. Entonces, yo sí considero que en la práctica sí es un poco innecesario establecerlo. El nombre del mandante. En lo particular, yo consideraría que solo sería necesario el nombre del mandatario porque al final es la esfera jurídica del mandante, perdón. Sería en este, pero si igual forma se establece, sí hay que ser claro en qué calidad se está actuando, que él no está actuando en nombre propio, sino que está actuando en representación de. Ok, gracias, Lick. Te agradezco. Muy bien, ya aquí nos comparten el artículo 7 para que pasemos mención. Vamos en orden. Astrid Viviana, creo que establece. Si pueden ir habilitando cámaras porque por ahí había algunos que estaban, no sé si me estaban maltratando, no sé qué estaba pasando, pero sí, está pasando, pero les pido que me ayuden. Cámara No, es que se conectó con el de mi esposa, disculpe, soy César. Mucho gusto. Sí, sí, le iba a preguntar, bueno, ya escuchando a los compañeros, las variantes que había, o sea, pero habían unos que tenían solo el acto introductorio del acta, o todos teníamos que realizar las actas, porque no, eso variaba. Ajá. Pero bueno, yo consideraría que si no sería como que algo injusto de que unos tenían que hacer el acta completa y otros solo la parte introductoria. No, fíjese que lo que pasa, que voy a comentar, pareciera lógicamente dirían no, porque unos más, pero vieran que en la variante, por ejemplo, ahorita viene a la mente, 0, perdonen que cuente, pero para que 0, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, en la variante 4, sí hay muchos que tienen que mejorar, porque aunque sea que era una parte, pero si se cometía un error muy puntual en ese aspecto, es muy medular esa situación. Y créanme, como hubo muy buena nota, de hecho creo que por ahí va la mejor nota, que hasta dos mejores notas, creo que voy poniendo 2.29, por ahí creo que estaba mención, pero sí hubieron notas que en esa variante que estuvieron muy bajas, porque de esa parte medular, si estaba mala y no la leían y no la revisaban, pues iba a estar malo todo. Por ejemplo, entonces hago la acotación, entonces hago mención que sí es importante que lean bien, que aunque tengan, digo, no, pues ya terminé, pues ya no reviso, no cometan ese error, léanlo, revísenlo, estén seguros que todo esté bien. Entonces hago mención, fíjese, y acotación, otras variantes que han sido un poco más extensas, pues sí, tal vez no tenían una dificultad de cierto grado, pero sí tenían otra dificultad de otro grado. Entonces las variantes cortas a veces tenían un grado de análisis que sí tenían que decir, no, esto tienen que tener cuidado. Gracias, Alec. Muy bien, pero hago la acotación, entonces hago mención que sí tienen que leer bien, por favor, tienen dudas ese día del examen, traten de hacerlo
mención porque, como les decía, por dar un ejemplo, hay varias variantes, pero algunos en la parte introductoria, si estaba mala la representación o no habían ciertos datos fundamentales, daba problemas solo en esa pequeña parte. No puedo yo venir de más datos. Vamos con Glendy Parrondo. Buenas noches, licenciado. Disculpe que no enciendo mi cámara, pero no me funciona. Fíjese Gracias por la que aclaración. yo soy del numeral 8, con terminación 8. Yo no sé si entendí bien el edicto entonces, porque yo me recuerdo que usted mencionó que mientras menos letras posibles se pusieran era mejor. Entonces yo solo puse el nombre del representante legal, que era Juan Carlos Godoy Arquímedes, y luego radico proceso sucesorio intestado extrajudicial del causante César José Canas Paredes. ¿Está bien así o tenía que poner que era mandatario? ¿O no? No sé si me entendió. Y aquí hago la acotación. Fíjense que todo esto vamos a la práctica. Lo más aconsejable es que sí se aclare en qué calidad se está actuando, porque si no se va a entender que es en la esfera jurídica en forma propia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pudiera hacer en este caso, yo como con lo que es mejorar, ¿verdad? Es que pudiera establecer el nombre de José Osvaldo Canas Fuetes y que él fuera el que está, al final está haciendo la solicitud de iniciar, solo que ese sería un nombre propio. Ahora si me establece, pues la otra persona sí sería bueno, porque al final lo que pretende a quién vamos a reclamar. Pensemos ya en la práctica, ¿a quién voy a reclamar? Entonces, sería de ver, pero todos los demás datos están bien, todo eso tiene que ser muy puntual, ¿verdad? Ok, y licenciado, otra pregunta. Igual el mismo casito, ¿verdad? En la documentación, en la prueba documental, había que colocar si la persona, si la esposa había fallecido, también la documentación de ella. Así es. Bueno. Les decía que puede ser resumido, solo el documento con que acreditan, pero sí es importante, todo lo que decimos lo debemos de probar. Ok, gracias licenciado, muy amable. Muy bien, vamos con Ana Elizabeth Portillo Pineda. Si pueden ir Buenas bajando noches, la mano, Lic. por favor. Buenas noches, licenciada. Sí, Lic, mi duda es, mi variante era la de terminación 6. Entonces, con lo que usted le estaba explicando al compañero Alejandro Galindo, creo yo que era, mi duda, usted comentó de que entonces ahí había que erradicar dos sucesorios, el de la cónyuge superstite y el del hijo, pero mi duda es en esta variante exacta que nos tocó, yo sí radiqué el proceso sucesorio del hijo como heredero. ¿El hijo? Ajá, pero del tiene que hijo. declarar, ahí hay que reclamar o hacer mención que está el cónyuge y está el hijo. O sea, los dos hay que hacerlos mención. Claro, en este caso, pues, no les preguntaba cuántos procesos va a radicar, pero sí tienen que hacer mención que había cónyuge y que el cónyuge tiene derecho a la sucesión hereditaria. Entonces, solo con que me hiciera mención de que está el cónyuge, pues, ya estaría bien. Es que lo que pasa es de que yo en mi redacción, o sea, solo hice mención de que el cónyuge, o sea, su esposa había fallecido y que no tenía derecho a gananciales. Entonces, por lo tanto, el heredero era únicamente el hijo y en los documentos yo puse la partida de difunción de la esposa. Recuerden que cónyuge superstite no significa, miren lo importante de los exámenes y lo que estamos platicando, porque ahorita pues son puntos. Y yo sé que para ustedes son importantes, pero ya en la práctica ya no solo son puntos, sino que ya es una responsabilidad profesional. Entonces, acá, pues sí, este proceso vamos a tener, si lo lleváramos a la práctica, hay que declarar herederos a intestato, tanto al hijo como al cónyuge, aunque esté fallecido. Y posteriormente vamos a tener que asesorar que hay que erradicar otro proceso. Entonces, sí tendríamos que hacer mención de los dos en este derecho. Solo citarlos, no hacer mención, porque no se les preguntaba el que erradicar, ¿de acuerdo? Alejandro Galindo. Perdone, ahorita que mencionaron esto de cómo inutilizar los timbres, me puse a ver mi examen y me di cuenta que los timbres que yo inutilicé ni siquiera se logran notar porque lo hice por perforación y hasta se miran como que si fueran dibujos, pero no son dibujos, sino que yo los imprimí y les hice ahí la perforación, pero no se logra ver, solo en un timbre sí se logra ver un poquito que tiene una perforación.
Y creo Muy bien, que es si me porque puede- quedó un poquito levantado, nada más, como quedó un poquito levantado y la sombra hace que se logre ver la perforación, pero en los demás no se logra ver y no sé si me va a afectar eso. Póngame esa acotación en mensaje, como le digo, son tantos casos, haga la mención, si no, pues veríamos algún aspecto, pero sí es bueno, como le hace mención, que traten de ver con algún resaltador, algún lapicero, para ir mejorando en este parcial, en el otro parcial, y si Dios mediante se asigna conmigo en el otro semestre, pues estas cosas nos van a ayudar a ir mejorando, ya van a saber la dinámica, ¿de acuerdo? Se lo escribo por el mensaje de Classroom donde entregué el Así examen. es, así No es, va a haber mi ninguna estimado. alteración de la fecha de entrega si escribo algo ahorita. No, no, sí, para eso es para tener una Ok. comunicación. Ok, gracias, Lick. Silda, Janet, Buenas noches, licenciado. buenas noches. Una pregunta, licenciado. Como usted mencionaba, ¿verdad? Que en el edicto se debía de nombrar la representación, ¿verdad? Que están ejerciendo, en este caso, la persona. Está bien ponerlo así. Germán Antonio Solorzano Toledo, en calidad de mandatario, radicó proceso sucesorio intestado extrajudicial de la causante tal y tal. ¿Se Muy podría bien. nombrar así? Me pregunta para la práctica o me pregunta porque así lo puso en el parcial. Solo quiero aclarar para que le dé una respuesta más concreta. Para la práctica, porque no No, lo yo en puse la así. práctica les pediría mejor que no hagan mención en cuanto al mandatario, directamente al mandante, porque en la esfera jurídica él es el que está solicitando, o sea, al final el que está solicitando. Entonces, para la práctica sería mejor. Ahora, como en el examen no pagan ningún costo, entonces, pues si lo ponen así, pues no trascendería tanto, porque no están pagando. En cambio, en la práctica, pues ustedes entre más extenso, pues tienen que ser más puntual con lo que la ley establece. Entonces, pregunto, le quiero hacer una repregunta de análisis. Pregunto, ¿quién es el que está solicitando las diligencias? ¿El mandante o el mandatario? Pregunto, o sea, en la esfera jurídica, ¿de quién va a repercutir? Bueno, en ese caso sería el mandante. Del mandante. Bueno, O sea, el mandante está presente en la reunión, manifiesta su voluntad a través del mandatario, pero al final en la esfera jurídica, a quien le van a declarar heredero, el que le van a declarar el derecho, ¿a quién va a ser? ¿Al mandatario? No, al mandante. O sea, todo repercute en la esfera jurídica del mandante. Entonces, en el edicto tendríamos que poner al mandante, ¿verdad? Yo les En este caso. aconsejaría la práctica mejor para no estar gastando tanto. Ah, muy bien. Gracias, licenciado. Muy bien, creo que estas fueron las preguntas. Qué bueno que están solventando dudas. Como les digo, lo importante es ir mejorando en todos esos aspectos. Vamos con Omar. Gracias, Solo Lick. repregunto, Omar, no sé si modificó su nombre. Creo que antes tenía ingeniero, ¿verdad? ¿O no? ¿No era usted que Sí, tenía? así es. Sí, Así ¿verdad? es. Exacto, lo que pasa es que depende del equipo en el que esté conectado. Ah, muy bien. Así es, ahí hay diferentes configuraciones, pero así No es. solo Lick. la pregunta que se me vino a la mente ahorita, pero solo era trascendental. Por favor, mi estimado. Gracias, Lick. Yo tengo dos consultas con eso. Obviamente, pues el mandato que presente el mandatario, pues es el documento que da fe y digamos que va a acreditar la representación que tiene. Pero digamos, al no colocar el nombre del mandatario, ¿no podría esto ser, digamos, alguna cuestión que cause un problema de nulidad en las actuaciones, Lick? En el edicto. Realmente, físicamente. ¿En el edicto se o en el acta notarial? En cualquier documento, o sea, porque estaba hablando ahorita anteriormente, Janet, sobre el edicto. Quiero ser puntual, ¿por qué? Porque el edicto lo que pretende es hacer mención al principio de publicidad, o sea, lo que nos pretende el principio de publicidad, ¿de acuerdo? Ahora, como a la Junta de Herederos o en el trámite puede ser que solo en esta actuación llegue el mandatario, no en todos los casos, pero puede ser que solo en esta actuación llegue el mandatario, pero al final al que se le va a declarar heredero, ad intestato o testamentario va a ser al mandante y pues ¿quién es el que está promoviendo estas diligencias? A menos que hago la aclaración que él esté actuando con doble representación. ¿Cómo así? Que esté actuando, por ejemplo, como madre y que esté actuando en representación del menor. Entonces,
podría ser, pero en lo particular con que pongan el nombre de uno de los solicitantes, pues ya con esto ya se da vía para que se valga hacer el principio de publicidad con quién solicita. Entonces hago mención, por ejemplo, esta semana yo empiezo un sucesorio, son como 7, 8 hermanos, pero yo en lo personal, lo que hacemos es que uno digo, mire, para poder hacer las diligencias de que avancemos y que no nos compliquemos en la primera fase, ¿quién me va a solicitar las diligencias? Y hacemos mención de todos los demás hermanos, el derecho que tienen y por qué calidad. Ya en la Junta de Herederos, ahí sí tienen que comparecer todos. Cuestión que en el examen, pues yo sí les decía, sí hacer aclaración y les había dicho, acá pues ya tratan de que comparezcan todos. Pero la diferencia que quiero hacer mención es que va a depender quién solicita las diligencias, pues solo es para hacer valer el principio de publicidad. Ahora, quiero aclarar, que no se confundan, no van a decir licenciado, dijo que no importa, no. En documentos como acta notarial inicial, en los lineamientos que da PGN, sí es muy fundamental acreditar la representación y calidad actual. Si ahí no está, ahí sí nos da problema, pero es otro documento diferente, ¿de acuerdo? Es un documento totalmente diferente. Digamos que en el edicto es más que todo solo para ahorrar, digamos, dinero en la publicación. Así es, pero debe cumplir con los requisitos: nombre del solicitante, ajá, nombre del causante, lugar, fecha y hora de la Junta de Herederos, citar a los que tengan interés, y oficina profesional. Ah, por cierto, pregunté en algunos casos, y hago mención, requisitos de una resolución. Creo que preguntaba requisitos que debe cumplir toda resolución. Y algunos preguntaban requisitos de los edictos. Muchos no me pusieron entre los requisitos oficina profesional. Recuerdan que al artículo 2 establece, último párrafo, que las notificaciones y resoluciones deben de llevar la dirección de la oficina profesional. Entonces es importante que el edicto lleve la dirección de la oficina profesional. Perdón que lo interrumpí. No te da pena, gracias, Lico. La otra cuestión es, usted mencionaba aspectos de redacción en mi caso. Yo tengo una duda, Ali, con, digamos, ciertos modismos o cuestiones ya de costumbre, pienso yo, que se utilizan en los notarios, que para ese camino vamos, ¿verdad, Ali? Pero que no sé, pues, si uno pudiera cambiar esos términos, como por ejemplo, yo en lugar de faccionar el acta, menciono levantar acta en mi redacción, porque yo he buscado repetidas veces en la RAE, digamos, en el diccionario, y faccionar no existe. O sea, no sé por qué se utiliza y si eso, digamos, repercute en algo o ya es un estilo que se utiliza. Bien, sí, ese estilo, prácticamente ese estilo. El término levantar sí se encuentra en en nuestra legislación. Faccionar, ahorita quiero tratar de hacer un escaneo mental de dónde lo podemos encontrar. El término faccionar, deme un momento, estoy tratando de ubicar el término faccionar. Creo que está, vamos a ver acá, quiero encontrar un artículo solo para hacer la acotación. Por ejemplo, también otra cuestión que no se encuentra en la RAE, y haciendo mención, cotejando lo que usted dice, es por ejemplo el término apertura. El término aperturar no está en la RAE, pero sí lo utilizamos en forma notarial, la apertura de protocolo. Entonces, si ustedes buscan el término en la RAE, no está, pero en la legislación guatemalteca algunas se aplica. Artículo 490, por citar un artículo. Si podemos leerlo solo para ir cotejando. Yo traté de hacer, me tardé un momento porque hice el escaneo mental, por eso fue que pero ya lo encontré en el escáner mental. Gracias. Artículo 490, démosle lectura solo para poder verificar este extremo. También está el Código de notariado, Lic. Código procesal civil y mercantil. Procesal. Civil y mercantil. Perdón que no lo tenía abierto. No hay problema. No. Y yo lo tenía a la mano, solamente. No hay problema. Lo abro, Lic. O si alguien lo tiene ahí que lo pueda leer. O si alguien lo tiene en la mano también, solo es para hacer mención. Artículo 490 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto número 107. Inventario. El notario faccionará el inventario del patrimonio hereditario, cuidando. Muy bien, hasta ahí. Entonces, por ejemplo, acá encontramos el término faccionar. ¿Qué quiero hacer en conclusión?
Yo sé que hay términos que en la RAE, que el diccionario de la Real Academia no los encontramos, pero que nuestra legislación sí acoge. Es un poco contradictorio porque la ley del organismo judicial establece que nos vamos a regir de conformidad con ciertos términos. En lo personal, si son esas cuestiones, por lo personal no les voy a bajar puntos, no, son otras cuestiones tal vez de estilo, ni tampoco por eso van a perder, o sea, solo quiero aclarar. Ahora, si hay otras cuestiones que sí cambian totalmente el sentido, entonces sí, les pediría que fueran puntuales. Por ejemplo, a veces utilizan el término huella, y si vemos si está en la RAE, o es otra situación. Huella en la RAE sí está, pero en el código notarial no se utiliza el término huella, sino que impresión digital o impresión dactilar. Entonces, ahí voy haciendo mención. Tampoco por eso van a perder, pero sí les aconsejo que sigan haciendo ciertos términos para que ustedes puedan establecer para efectos del curso. Ya en la práctica, pues pueden utilizar si ustedes consideran convenientes. O sea, esa más que todo, esa era mi pregunta, Lick. Digamos, en la práctica, ese tipo de cambio de términos o de conceptos puede afectar en algún momento, o sea, que sea relevante, digamos. Algunos muy puntuales tal vez sí, pero había que analizar. Estoy tratando de ver alguno que sí, pero sí muy puntual. Tal vez repercuten cuando son traducidos, documentos notariales que son traducidos. Le quiero comentar solo un caso que me sucedió a mí. Por ejemplo, yo iba a mandar un documento, un mandato a los Estados Unidos, y cuando lo tradujeron al inglés era para aprender recurso de casación. Entonces, cuando lo virtieron a idioma inglés, lo tradujeron como matrimonio, el recurso de casamiento. No me recuerdo el término que se dio como la traducción a recurso de casamiento. El problema es cuando ya vino el documento de Estados Unidos y el traductor aquí jurado lo virtió otra vez al español. Me dijo, mire, licenciado, aquí no lo puedo traducir como recurso de casación. Entonces, no me sirvió el mandato. Entonces, son esas cuestiones que ahí sí pueden afectar. El único que puedo recordar ahorita que me haya sucedido. Tuve que repetir el documento, pero ahí sí me repercutió una palabrita. Sí, ¿verdad? Porque como va ahí en casación lo que es de casar conforme a la ley, tal vez sería de utilizar otros términos, pero ya son los utilizados de manera tradicional, ¿verdad? Sí, bueno, esa era mi duda, Alex. No, para servirle. Para servirle. Vamos con Mildred. ¿Me puede llevar? Bueno, licenciado. Yo tuve la variante Carnet 7 y con relación a redactar el testimonio de las partes conducentes, ahí eran el testimonio tanto del hijo menor y el de del cónyuge supérstite. Es uno, sí, claro, pueden incluir los dos, que para entregar a los dos, claro, no hay ningún inconveniente. Por separado. Por separado, si les diera tiempo, pues también está bien, pues, pero pensaría mucho trabajo. Yo pensaría mejor hacerlo uno. Entendí que en la ley decía que había que hacer el testimonio de las partes conducentes individualizados. Pero de los documentos que lo reproducen, individualizar los documentos que reproducen. Porque yo hice dos, o sea, hice tanto el del cónyuge supérstite y aparte hice el del hijo. Pero sí, yo considero que en lo personal sí considero que la práctica sería mucho trabajo. Para efecto también del examen. Con uno que me redactaran pudieran estipular que para entregar, en este caso sería a la señora María de los Ángeles Fajardo Paredes y en nombre propio en representación del menor Jorge Alberto Canas Fajardo. En nombre propio y en representación. Sí, si quisieran hacerlo, ¿verdad? Así. Igual forma que pongan a uno con la ley estipula que testimonio se le puede entregar al interesado. El interesado puede ser uno, pueden ser dos, y presentarlo en el registro, pero ya implica ya el contenido que es para los dos. Y entonces ahí había que hacer mención que al hacer el acto inicial, que ella actuaba en nombre propio. Totalmente, ahí sí, eso sí es fundamental, eso sí es básico, esto sí es esencial, esto sí es columna vertebral de todo el procedimiento. O sea, eso sí, ahí sí. Con lo otro sí le digo, mire, si me redactó dos, pues no hay problema. Pero si ya, por ejemplo, no, ahí sí es una columna vertebral de este procedimiento para yo trabajarlo bien. Sí, licenciado, yo sí anoté que ella actuaba en nombre propio. Pero... Y en representación.
Lo que si no anoté es que acaba en representación del hijo menor. Muy bien, entonces hago la aclaración a todo esto. Sí es esencial, es fundamental para que demos una buena solución al caso. Hacer mención que ella va a actuar en el expediente con doble calidad, nombre propio y en representación. Esto sí es fundamental, ¿de acuerdo? Muy bien, licenciado. Gracias. María, licenciada María. Buenas tardes, licenciado, y buenas tardes, compañero. Con lo que decía el compañero Omar, efectivamente, la palabra faccionar en castellano no existe, es un latinismo derivado del verbo faccio, que si no me equivoco, viene de facere, que es hacer. Entonces sí es un latinismo. Y en cuanto a aperturar, efectivamente, aperturar como verbo no existe. El verbo correcto es abrir. Ahora, la palabra apertura sí existe. Es como que de repente decidiéramos conjugar la palabra dictadura. Dictadurar no existe. Sí, entonces, sí, y lo que debemos tener en cuenta es que, bueno, a veces nuestra legislación es redactada por, bueno, los representantes del pueblo que a veces no manejan adecuadamente el idioma, ¿verdad? Y a nosotros nos toca acoplarnos a la forma en que ellos han redactado las leyes. Sí, eso es interesante. Entonces hago la acotación porque... Disculpen que se interrumpo, pero un compañero escribió que ya lo aceptó la RAE, lo acabo de buscar y efectivamente aperturar dice abrir algo, especialmente una muy cuenta bien. bancaria. Ya está aceptado entonces. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, exacto, sí es reciente porque yo lo he buscado en algunos otros años y no lo he encontrado, pero excelente acotación, vamos a tomar en consideración. Como la RAE se va actualizando cada año, o sea, cada año va haciendo actualizaciones, pero excelente, ¿no? Qué bonito platicar de derecho. Vamos con Gumercindo. Buenas noches, Lick. Le comento que tengo una situación con respecto a mi examen parcial. Fíjese que yo al momento de, ahorita estaba revisando y en el examen pues no me escaneó los puntos que yo había resaltado. No sé si para comprobar eso podría hacer alguna prueba documental y enviársela a usted. Si pudiera de alguna manera, si solo es ese aspecto, pues vamos a ver cuando yo lo califique si le hago alguna solicitud. Si de alguna forma es visible, yo trato de hacer el mayor de los esfuerzos. Es que no me agarró nada el subrayado, por eso le comento. Haga la acotación en el mensaje de por favor también, si le sería tan fino, por favor. Muy bien, y otra consulta, fíjese que yo en la variante 6, el derecho que le tocaba a la cónyuge superstite, pues se lo cedí así, él enajenó ella al... Mire, pues, permita. Dice que la cónyuge superstite en el año de vida que tenía enajenara a su hijo el derecho de sucesión. No sé si podría haber algún problema ahí. Sí está bastante... Es que teníamos libertad de reacción, entonces para hacer... Pero acreditó documentalmente ese Sí, examen, exacto, sí. Y ¿con qué lo acreditó? Con escritura pública, licenciado. ¿Escritura pública o testimonio? Sí, testimonio de la escritura pública. ¿Qué tipo de contratos celebraron? Aquí lo tengo anotado. Una compraventa, licenciado, de derechos. Solo quiero preguntar, ¿como presuntos derechos hereditarios o como derechos hereditarios lo puso? Como derechos hereditarios. No, cuidado. Quiero hacer la aclaración, cuidado con esos aspectos porque sí se puede hacer, claro, estoy totalmente de acuerdo, pero nos podemos meter a problemas un poquito más complejos. Recordemos que los derechos hereditarios, dependiendo de la fase, pues así se van a denominar.
Los derechos hereditarios pueden ser presuntos derechos hereditarios porque todavía no existe algún auto que los declare, entonces serían presuntos derechos hereditarios. Cuando ya tenemos auto, pues hablamos de derechos hereditarios declarados. Cuando ya están inscritos, pues ya podemos hablar de derechos hereditarios inscritos. Y esto sí es bueno hacer mención y aclaración. ¿De acuerdo? Voy a analizar el examen, ¿de acuerdo? No hay problema. Okay. Pero sí tiene que ser correctamente, eso sí lo que les pido. Sí, muy bien, Lick, gracias. Mónica Gabriel. ¿No? Vamos con Ana Elizabeth. Ana Elizabeth. Ay, sí, Lick, lo siento otra vez. Lick, solo una duda y disculpe mi ignorancia, pero solo quiero corroborar. Usted en mi variante solicitaba calificación que realiza como notario de la calidad con que actúa. ¿A eso se refería cuando nos constituimos como notarios al inicio del acta o ¿En qué variante? qué cosa específicamente? Terminación 6. La calificación que el notario establece sobre la representación. Si hay representación que se tiene que hacer valer. Ok. Bueno, pero en ese caso, solo la representación era de la persona, del mandatario, ¿verdad? Así es. Bueno. Bueno, ok. Y bueno, yo en mi examen, como usted dijo de que los mandatos los íbamos a ver después, pero yo lo constituí como mandatario especial judicial. Estamos bien. Sí, okay. Por el momento Gracias. estamos bien. Ya en la otra notariado vamos a ver diferencias, cuáles conviene, qué van a asesorar, pero ahorita, por lo menos con este pueden iniciar, radicar y promover. Silda Janet. Buenas noches, licenciada. Para quedar un poquito clara, no me tocó esa variante, pero los compañeros se me escuchan. Buenas noches, ¿me escucha? Muy entrecortado, pero sí lo escucho un poco. Un poco. En el caso del cónyuge, que hay cónyuge supérstite y el hijo, para acreditar esto en el acta inicial, de primero colocamos el nombre del cónyuge y lo identificamos, ¿verdad? Por ejemplo, Juan Carlos Sin Plata, de 50 años de edad, casado, abogado y notario. Y luego se coloca requirente, actúa en nombre propio y en representación de su hijo, y ya colocamos el nombre del hijo, ¿verdad? Y lo acredita con la certificación de partida de nacimiento. ¿Así estaría bien? Así es. Y gracias. Siempre establecer solo que los datos que individualizan, si me dijo 3, le faltaron 2. Nacionalidad y domicilio. Cuidado, si solo me pusieran 3, ahí tendríamos problemas. Sí, pero para no leerle todo, pero pregunta ahora de que si se pone primero la identificación de la persona. Así es, ¿verdad? así estamos. Ya tienen capacidad. Muy bien, y luego se coloca la representación. Sí, gracias. Totalmente de acuerdo. Zona Patricia, la última pregunta, no tengan pena en que vamos a seguir hablando hasta el segundo parcial de los primeros, de este primero, no se preocupen, ¿no? Porque algunos los veo preocupados, pero no, hay que mejorar, se puede mejorar. Buenas noches y a todos los compañeros también. Yo soy variante 3. Bueno, ya está calificada. Ya está calificado. ¿Cómo me fue, Lick? Muy bien. Solo hago generalidades, no es que le diga notas o algo de aspecto, pero sí, es solo para que mencionar algunos aspectos. Muy bien. Mi sugerencia era la siguiente, no, pues yo dije, como ya va más avanzados en las variantes, le voy a preguntar cómo vamos, porque como sí son varias, entonces me imagino que le está tomando tiempo para la evaluación. Pero, licenciado, yo no sé si sería posible que una clase pudiéramos, tal vez de algunas variantes, revisar para ver, para aprender, como estamos en esta etapa, y siempre creo que vamos a seguir aprendiendo, nunca vamos a dejar de aprender. Si pudiéramos como revisar 3 variantes, por ejemplo, y usted nos dijera, en esta variante tuvimos tales y tales errores, no sé si estoy bien, pero es una sugerencia que se me ocurre. No, siempre vamos a hablar, les quiero comentar. Hoy empezamos en algunas generalidades y en algún momento voy a tratar de preparar algunas imágenes. Claro, voy a tratar de borrar el nombre de quien lo hace, pero voy a tratar de algunas imágenes de algunos errores que sí son muy, muy importantes.
Con todo gusto. No, y hoy solo empezamos, no sé. No vamos a terminar acá porque sigo encontrando varios errores, voy haciendo mi listado, después que vuelvo a terminar de calificar voy a hacer otro listado de errores ya generales, vuelvo a revisar cuando cargo notas, todavía faltan otras revisiones. Muy bien. Bueno, vamos a terminar el día de hoy acá. Vamos a continuar. Si tienen dudas, no se preocupen. No los voy a dejar de atender mal, sino que solo voy a continuar en cuanto el día miércoles. Continuamos, no se preocupen respondiendo preguntas. Siempre hago un pequeño espacio para responder preguntas del examen. Y quiero hacer la acotación, quiero hacer mención para los que me van a pedir revisión. Trato de hacer mención del aspecto general. ¿Por qué? Les pido primero que lean su examen, eso es importante, que cotejen que todo está bien, que ustedes hagan una autoevaluación, porque eso nos va a ayudar a reducir. El derecho de revisión yo no se los puedo vedar porque es un derecho, pero sí me permiten enfocarme a los que tienen nota más baja. Ahora, si alguien sacó 27, 28, 29 puntos y me pide revisión con todo gusto, tal vez se la voy a dar, tal vez se la voy a dar, pero yo considero que en determinado momento me va a llevar un poquito más de tiempo por alguien que de repente tiene una nota más baja y que dice, no, licenciado, realmente no latino. O de repente que pueda ser que el que sacó esa nota en la segunda leída encuentro errores que no encontré. Entonces, no es que la voy a bajar, no estoy amenazando ni haciendo mención. Pero les pediría a favor que me apoyaran en ese sentido, como son grupos de clases muy grandes y son exámenes extensos, que pues darle prioridad a los que tienen nota baja. Consideraría, licenciado, mire, ¿por qué saqué 29 puntos? Entonces, claro, con todo gusto, de repente voy a hacer mención, pero son detallitos tal vez de estilo. Alguien dirá, no, tal vez otro notario le pusiera los 30, tal vez sí. Tal vez en mi forma de pensar, tal vez en algún aspecto, pues 29. Pero es una cuestión que yo les pediría para tener entendido. Pero sí les pido a todos los que me van a pedir revisión que previamente pues traten de revisar su examen. Lean los nombres, lean los datos, todo lo que vayamos platicando en todos estos días para que podamos tener mención. Entonces hago la aclaración que me ayudaría bastante. Y a partir de hoy voy a hacer algunas anotaciones, ya que terminamos exámenes, algunas anotaciones al margen, algunos errores muy esenciales de algunos de estudiantes. Muy bien. En cuanto a exámenes, como les decía, vamos a continuar el día miércoles. Guarden sus preguntas, no se preocupen, no los voy a dejar de atender, pero me interesa el día de hoy avanzar también con la temática del programa, porque ya viene el segundo parcial. Entonces, hago mención, no se preocupen que seguimos avanzando, no los voy a dejar sin atender. Vamos a ver la reacción el día de hoy del cambio de nombre. Ya el material ya fue compartido para que ustedes lo tengan y podamos desarrollar. Hoy vamos a ver el cambio de nombre. Está en el material. Voy a hacer ciertas generalidades porque yo sé que ustedes ya lo leyeron, lo van a estudiar. Bien, acá estamos. Vamos a cambiar este es PDF. Vamos a ver, acá está. Redacción de cambio de nombre, muy bien. El acta inicial, hago la mención, muy importante, numerar, sellar y firmar. El cambio de nombre, yo probablemente para el examen sí les voy a pedir que sea de un menor de edad, cambiar el nombre de un menor de edad muy probablemente, para que se preparen. Tenemos lo concerniente al proceso voluntario extrajudicial de cambio de nombre, 3 puntos. El punto primero, que es la procedencia, básicamente en el punto primero, vamos a establecer por qué estamos haciendo el cambio de nombre, qué nombre vamos a adoptar. En el punto segundo, ofrecemos los medios de prueba. Para mí solo basta la declaración, no es necesaria la prueba testimonial, hago mención, algunos sí, pero yo en lo particular no. Peticiones son todas las diligencias a realizar. Y vamos a hacer unas diligencias de cambio de nombre que ya analizamos, por cierto, las etapas de cambio de nombre. La primera resolución, vamos a tener 2 timbres notariales de un quetzal debidamente inutilizados. Acá pues no tengo el sello todavía digital, por eso no lo pongo, pero sí, de repente lo vamos a digitalizar y lo vamos a poner. O ustedes como ejercicio lo ponemos, ¿de acuerdo? Sello o perforación. Acá las diligencias básicamente es establecer con lugar todo lo solicitado, no es algo trascendental, es bastante corto.
Actualmente ya solo se realiza en el diario Centroamérica tomar mención. Verifiquemos ese extremo, solo quiero verificar para que me ayuden a hacer la anotación y el cambio. Veamos, acá sí vamos a modificar, creo yo, porque tengo... Muy bien, acá solo sería en el diario oficial. Hacemos la modificación. Por el término de 30 días. En el diario oficial, si quieren, porque el nombre propio, claro, debe ir mayúscula, totalmente de acuerdo. Diario oficial, vayan a modificar también en su material. Diario oficial por el término de 30 días, totalmente de acuerdo. Copia de boleto de ornato ya no pedimos. Estas serían las actualizaciones que vamos a hacer en nuestro material. Por favor, todos hagan las anotaciones. Y vamos a la primera resolución. Diario oficial. Bueno, que diario oficial no lo estoy utilizando, me corrigen acá los que son expertos en ortografía, no lo estoy utilizando como nombre de la institución, porque el diario sería Diario Centroamérica, sino que solo sería designación. ¿Me corrigen alguien que sea experto en ese caso no es nombre propio, licenciado? ¿Verdad? Entonces sí estaría bien en minúscula. Sí, eso estaba recapacitando. Entonces sí lo dejamos con minúscula, porque no es un nombre directamente del diario, sería en todo caso Diario de Centroamérica, entonces ahí sí sería mayúscula. ¿Dónde lo puse acá? Vamos a ver. Diario oficial sería. Ajá. El diario oficial lo dejamos entonces con D minúscula. Licenciado, perdón. Entonces se puede poner diario oficial y diario Centroamérica. Sí, hago la acotación. El diario oficial en nuestra legislación es el diario de Centroamérica, pero el diario oficial es como decir la institución como tal. La denominación que la ley le establece en el diario oficial. Pero ya, ¿cómo se llama el diario oficial? Se llama Diario de Centroamérica. Ese es el nombre que corresponde. ¿De acuerdo? Muy bien, quitamos copia de boleto ornato, ya no, ya hacía mención que por la ley que facilita los trámites administrativos ya no. Esas son las correcciones que les pido vayan haciendo en su material. La notificación, por cierto, se dan cuenta que van a modificarse, no viene al curso, pero para privados ya ustedes deben tomar en cuenta que va a ser modificada la forma de las notificaciones personales por las publicaciones que salieron, tomar en consideración. ¿Vamos bien hasta acá, mis estimados? De lo que llevamos, acotaciones, preguntas, aportaciones, dudas, inquietudes del tema. Gumersindo, creo que tiene levantada la mano. Disculpe, la dejé. ¿No? ¿Mónica Gabriela? No, Lick, disculpe, también era sobre el examen, pero no, todo bien, gracias. Muy bien, con lo del examen no se preocupen, el día miércoles nos volvemos a citar y vamos ampliando, todo aquí es atenderlo de la mejor forma, y si no nos da tiempo, pues hacemos otra clase extraordinaria, vemos un espacio para ir solventando dudas, no se preocupen. Wendy Corada. Sí, Lick, una pregunta, es que aquí tengo lo del acta a través de la solicitud, la que estaba compartiendo, pero fíjese que yo no sé si no le alcanzó el espacio y entonces se fue una segunda hoja, digámoslo así. Entonces, eso puede pasar, me imagino, ¿verdad? Entonces, puede ir así, solo la línea y solo las firmas y ocupar una hoja para esto. Así es. Okay. Vamos a ver, solo quiero ver mención. Vamos a ver acá. Pienso que se me refiere a esto. Lo que sucede acá, porque en determinado momento no hay espacio para firmar, entonces lo que yo acostumbro a realizar es pues, llenar el vacío con líneas, la ley lo permite. Y posteriormente utilizar el reverso, porque si me hago las firmas acá,
puede hacer que ya no tenga espacio, puede hacer que no sea suficiente, entonces mejor decido hacer eso, ¿de acuerdo? Le pregunto porque ocupó con guioncitos en la segunda hoja. Así es, ahorita O lo voy a sea, poner en no pantalla. empezó directo. Ahorita lo pongo en pantalla. Acá. Ahí estamos. Estamos entonces en la primera hoja. Esta sería el anverso. Este sería el reverso. Y acá inicio un anverso de una segunda hoja. ¿Por qué guiones? Porque estoy llenando este espacio en blanco. Acá yo como notario establecí que no era suficiente para las firmas. Tal vez es muy grande. Tal vez la mía es muy grande. De hecho, mi firma sí es grande para hacer la correspondiente firma y sello o la firma del solicitante. Voy a haber establecido eso y mejor decidí hacerlo en otra hoja. Siempre concatenando, hago la relación acá de la referencia. Solo quiero que este sí se me corrió para que ustedes puedan tenerlo. Este se me corrió acá. Este va, cuando lo estoy modificando hoy, este va acá. Esta es la segunda hoja, 2 de 2 hojas. Y lleva también su sello y firma, ¿vale? Así es. Acá va, firma y sello. Pero en la parte de arriba también, Vic. Fíjense que acá pues bastaría con la autorización, bastaría, pero si ustedes quieren agregarlo también, yo en lo particular lo agrego, pero con que me agreguen una firma y sello legible, pero a mí basta, para mí basta, ¿de acuerdo? Sí, entonces, para aclarar, o sea, los guioncitos que están en la segunda hoja se le fueron ahorita porque eran parte de la... No, pero es que usted dijo que finalizó con esas, entonces abajo siguió con guioncitos. Claro, porque los espacios en blanco se van a llenar con líneas. La ley lo establece, supletoriamente aplicamos el artículo... vamos al artículo 13 del Código Notarial. Numeral 7. Y explico, ¿qué pasaría si en determinado momento yo, por ejemplo, dejo un espacio en blanco acá y hago las firmas del otro lado? Pues acá permite hacer una intercalación, entonces yo tengo que ver como notario que no se dé esa intercalación y llenarlo como establece la ley. Leámoslo, por favor, artículo 12, numeral 7. Leo solo el numeral 7, Lick. Sí. Dice, los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Ahí está. Gracias. ¿Sí? O sea, si de repente yo dejo un espacio grande y digo, no, mejor voy a utilizar otra hoja, puede pasar. Ese espacio notarialmente me puede hacer que se vea una intercalación. ¿Por qué? Porque la ley me permite utilizar 25 líneas, 25 renglones de anverso y 25 de reverso según la ley. Entonces dirán, no, acá pues alguien puede venir y aún alguien de mala fe insertar algo. En cambio, si yo ya tiene guiones, estoy utilizando las 25 líneas. Y pues ya no podría alguien venir a insertar algo. Eso es lo que yo prevengo como notario. No sé si me va a entender. ¿Sí? Carlos Batén. Buenas noches, Lick. Gracias. Usted habló de las notificaciones personales, Lick. Ahora ya no va a ser personales. No sé si le entendí mal o sí, por la reforma que se dio, ya no van a ser no personales, notificaciones personales como se entendía anteriormente el artículo, sino que van a ser modificados sustancialmente lo del casillero electrónico. No viene al curso, pero yo para que ustedes estén preveídos, para que empiecen a leerlo. El Código Procesal Civil Mercantil va a sufrir modificaciones. Por favor, entonces vayan. Yo por lo menos tengo casillero electrónico, pero no lo he utilizado, entonces voy a tener que actualizarlo, por cierto. Entonces tengo procesos que tengo que actualizar el casillero electrónico. Facilidades es que pues ya no vas a regir tanto como el domicilio, sino el casillero electrónico, solo como acotación. ¿Eso solo en el ramo notariado? No, es en materia procesal, en materia notariado no. Solo hice la referencia para que estén atentos, porque sí les va a afectar en el examen privado. Lick, disculpe. Solo vamos en orden, mi estimado. Vamos con María, licenciada María. Licenciado, retomando el tema que planteó la compañera Wendy, las líneas que se hacen, digamos, en el reverso de la hoja o en la hoja adicional que vayamos a utilizar en la primera línea es para denotar que ningún texto antecede en esa hoja. Así es, así Ok, es. Es técnica notarial. Alguien
podrá utilizar otra técnica, pero yo prefiero esta para establecer que hasta el momento no has utilizado ese espacio. Entonces, ni se puede insertar. Exacto, para que quede claro que, bueno, estas líneas son continuación de las líneas de la hoja anterior y a las firmas ya no antecede texto alguno, testado ni nada. Así es. Así ok, muchas gracias, licenciado. Es técnica, es más por técnica, ¿de acuerdo? Y porque la ley lo establece. Edgar Fernando, hoy sí. Celic, disculpe, con respecto al casillero electrónico, ¿dónde se tramita? ¿Tiene algún costo? ¿O qué serían requisitos? Fíjese que cuando yo me colegié, lo hacían automáticamente. Eso estamos hablando que yo me colegié en el 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. Vamos para 9 años, no lo he utilizado, lo voy a tener que ver cómo lo vuelvo a retomar y les cuento, pero ahí sí les quedó mal porque no lo utilicé mucho. Ok, gracias, muy amable. Muy bien. ¿Es gratuito? Sí, yo recuerdo que es gratuito. Lo que sí, yo ni me recuerdo ni mi usuario, ni mucho menos mi contraseña. Eso sí voy a ver qué tener que hacer, porque son como 9 años que no lo he utilizado. Una vez creo que lo puse, pero no recuerdo. Está en la página, así es, está en la página de la ley. Así es. Perdóneme. ¿Sí? ¿Y cómo se va a enterar en la otra parte, digámosle, el demandado en ese caso que tiene una notificación mientras que ya no le llega a notificar a su residencia? Lo que pasa es que vamos a tener que actualizar porque ahí establece si no va a seguir notificándose por los estrados. Según la ley, hoy la empezaba a estudiar, solo hago mención. Entonces sí tiene que ser, tiene como un check. Esta plataforma tiene un check que cuando uno abre ya tiene por notificado. Entonces uno tiene que tener también la responsabilidad de estar como un correo, pero ya oficial. Uno tiene que estar revisando su casillero. Y si no, pues también tiene como precluido algunos plazos. Vamos a ver cómo va a aplicar porque ahora ya dejarían de ser un término. Seguiré investigando, pues les sigo comentando. Hoy es su manera de inducción, estoy empezando a estudiar este tema, esta reforma, y les seguiré comentando. Gracias. ¿Dónde lo podríamos encontrar en su película eso para leerlo? Esto Diario de Centroamérica. En Diario de Centroamérica, sí es. Sí, hoy lo publicaron en Diario de Centroamérica y está afectando derecho laboral, civil, penal y así es. Procesar toda la materia. Toda la materia procesal le está afectando. Como recomendación, fíjense que si pueden ahorita ingresar, como acá no solo se les prepara para la clase, sino que también miras en el privado, que muchas de las cosas. Ingresen ahorita al Diario de Centroamérica y descarguen la versión digital, porque ya el día de mañana no va a poder descargarse la versión digital. Entonces, ahorita si ustedes pueden entrar al Diario de Centroamérica en el día de la publicación y entren y establecen versión legal. Edición legal. Entonces ahí les va a aparecer la versión del día de hoy. Del día de hoy si es descargable, si no estoy mal, ahorita voy a verificar. Muy bien, hoy tenemos día 14. Ahí está la versión, por cierto. Puedan descargar. Ya estoy viendo. En la parte de edición legal indica, ¿verdad, licenciado? Sí, y una vez yo la estoy guardando. Yo sí la estoy guardando ahorita. Porque sí me sirve. Muy bien, ahorita yo lo guardé, porque a mí sí me sirve para dar clases. Y los que lo quieran hacer, pues los invito a que lo realicen. No es ¿Dónde está ese link? Disculpen, no lo encuentro. Diario Centroamérica, no hay link. Aquí es de que ustedes ingresen al Diario de Centroamérica y la parte legal, pero solo como acotación, no me redundo en el tema porque no es parte del curso, pero sí es de utilidad a ustedes estudiantes del 9º semestre, eso sí. Si no se los dijeron otros docentes, pues yo solo se los hago para que puedan también tomarlo como importante, sí, de hecho es muy importante. Muy bien. Siguiendo en este orden de ideas, también hoy quisiera hablar un poquito de lo que concierne a la resolución. ¿Cómo vamos a redactar una resolución? Esto sí quiero hacer mención. Pues vemos acá una primera resolución de trámite. Básicamente hago las modificaciones.
Notificación, si ustedes saben notificar, acá notarialmente, pues todavía no tenemos una modificación, porque esto nosotros sí lo utilizamos en la carpeta, o sea, sí creo que no va a repercutir tanto. Eso sí no va a repercutir tanto. El edicto, hacemos mención de un edicto de cambio de nombre, no tiene mayor complejidad. Siempre un estilo es establecer el nombre del solicitante para hacer el cambio de nombre, qué nombre va a optar. Se puede formalizar oposición, lugar y fecha, nombre del notario y el número de colegiados es importante. La oficina profesional. Vamos a ver acá. La oficina que estaría acá, oficina ubicada en, es importante, pues sería firma y sello del notario. Esto como haciendo mención que lo estoy presentando físicamente, el edicto. ¿De acuerdo? Firma y sello del notario. La rúbrica. ¿Preguntas con el edicto? ¿No? ¿Vamos bien con el edicto? Lick, solo una pregunta. ¿El colegiado más o menos cuántos numerales tiene o la numeración cuántos dígitos tiene? Fíjense que va a depender. Por ejemplo, mi colegiado es 18,000 y algo. Actualmente creo que van como 33, 35, no sé, por ahí deben ir. 33, 35. Y realmente sí han habido bastantes colegiados. Oscila dentro de 5 a 6 dígitos, ¿no? Sí, 30, de 2 dígitos en adelante de miles. Pero un aproximado, creo que van como 33,000 a 35,000, creo que por ahí va el rango de colegiados. No sé si voy muy desactualizado, pero por ahí va el rango. Yo soy de colegiado 18,000, o sea que hace casi se duplicó a partir del... Yo me colegié en el año 2013. En el 2013 Dios me permitió empezar a ejercer esta profesión. Imagínense hasta la fecha, son un buen número, casi el doble. Muy bien. Seguimos. Resolución final. La resolución final debe cumplir siempre los requisitos generales, que son oficina profesional, lugar, fecha, disposiciones que se dicten y firma del notario. Pero les voy a dar una forma de cómo hacerlo. Vamos a tener Control Z, creo que aquí me firma, acá me moví. Perdón, acá estoy. Acá, básicamente mi resolución, yo voy a establecer ciertos aspectos que considero que pueden ser como importantes. Yo creo que en la edición que hice acá se me movió. Esto es estilo, no se van a preocupar si no tienen guiones algunos. No, esto es más por estilo para ubicar las partes conducentes. Creo que cuando modifiqué el estilo de texto, acá se me movió, pero es más estilo, no se preocupen. Entonces les decía, ¿qué son palabras importantes? Vamos a tener, cuando hago una estructura en la resolución final, se tiene a la vista. ¿Qué voy a tener a la vista? Para resolver. Si alguien me puede ayudar con la lectura, para poder hacer mención, hago un desglose general y después voy a enfocarme en ciertos aspectos. ¿Quién me ayuda con la lectura? Voy a dar un poco de zoom para que sea claro. ¿Qué pueda decir yo? Habilitar su micrófono. Voy, licenciado. Muy bien. Hoy también modificó su nombre, ¿verdad, licenciada? Fíjese que lo tengo que modificar cada vez que entro porque no me lo jala completo. Y como mis papás, pues ya voy a hacer mi cambio de nombre yo también para quitarme el tercer nombre que no pega ni con chicle. Toca. Ok. Misco, Guatemala, 25 de 2022. Perdón. Oficina profesional de la notaria María Mercedes Ofelia Arce Rivillaga, 10ª Avenida A4-30, zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Guatemala, 25 de, ¿qué estamos? Marzo, de 2022. Se tiene a la vista para resolver las diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre que ante mí inició y sigue la señora Wendoli María Pérez Torres. El objeto de las diligencias es su cambio de nombre, deseando usar legalmente el nombre de Wendoli María Pérez Rolando. Del estudio del expediente aparece. Muy bien.
Primero, entonces, se tiene a la vista. Primero, para cuando voy a dictar una resolución, voy a tener es como una resolución judicial, se tiene a la vista el expediente, pero acá se tiene a la vista el expediente de jurisdicción voluntaria y posteriormente viene del estudio del expediente. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a estudiar el expediente? Sigamos. La señora Juéndoli María Pérez Torres requirió mis servicios notariales el día 3 de febrero del presente año para las presentes diligencias, manifestando que nació en la ciudad capital el 5 de mayo de 1990, estando inscrito su nacimiento en la partida de nacimiento número 32, folio 80, libro 100 de nacimientos del Registro Nacional. Y si me sube un poquito, ahí está. Gracias. Del Registro Nacional de las Personas, en donde aparece inscrito como Juéndoli María Pérez Torres, habiendo presentado certificación de su partida de nacimiento. Resulta que el nombre con el que fue inscrito no es de su agrado, además no lo usa, ya que utiliza y es conocida con el nombre que desea adoptar, que es el de Juéndoli María Pérez Rolando, y que dicho nombre... Roldano, perdón, Roldano, y que dicho nombre aparece en algunos documentos relacionados. Ahora, donde también quiero aclarar, no es necesario que la haya utilizado, tal vez en este caso sí fue, pero no es necesario, puede ser que no le gusta y a partir de este momento pues lo va a empezar a utilizar, no es necesario que haya lo utilizado anteriormente, no es requisito sine qua non, ¿de acuerdo? En este caso sí se dio, pero en cualquier otro caso no es necesario, ¿de acuerdo? Ok. ¿Sigamos? Y que dicho nombre aparece en algunos documentos relacionados, dando su propia declaración misma que consta en el expediente. Pausa, ahí vamos. Entonces llevamos, solo para hacer, se tiene a la vista, palabra clave, se tiene a la vista. Después del estudio del expediente, básicamente es establecer las diligencias que hemos realizado del acta inicial, de la procedencia, de la primera resolución, qué prueba documental se aportó. Muy bien, este es otro aspecto. Después del estudio del expediente de las diligencias realizadas, vamos a tener lo que va a ser de las pruebas aportadas. Solo en forma general, tenemos documental, ¿sí? Y podemos tener testimonial en algunos casos. Hago acotación, un estudiante me puso en el proceso sucesorio, creo que se confundió porque hacía referencia al proceso sucesorio, pero realmente era una identificación de tercero. Ahí no sé qué pasó, o sea, le empezó como que haciendo un proceso sucesorio y terminó haciendo una identificación de tercero. Ahí sí realmente está malito el caso porque no me permite. Pero sigamos, entonces solo explico. Tenemos entonces apartados, se tiene a la vista del estudio del expediente, de la primera resolución, por ejemplo, hago mención acá, y de las pruebas rendidas. ¿Qué pruebas? Documental, testimonial, pericial, dependiendo. Y posteriormente tenemos los considerando de derecho. Tenemos considerandos de derecho, podemos tener considerandos de hecho y de derecho, pero acá básicamente el notario se basa en considerando de derecho. ¿De acuerdo? Posteriormente viene la parte declarativa. Esto sí les pido que lo pongan en énfasis, porque después les voy a preguntar, mire, redacte la parte declarativa de la resolución final. Es esto. Toda resolución va a tener, repito, para que se les quede, se tiene a la vista del estudio del expediente, de la prueba aportada, de los considerando y la parte declarativa, resolver. Al resolver, declaro. Y esto sí, leámoslo, por favor, licenciada, a partir de acá. Ok. Declaro. 1. Con lugar las presentes diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre. 2. Se hace constar y se accede al cambio de nombre de Juéndoli María Pérez Torres por el de Juéndoli María Pérez Roldano. 3. Publíquese por una sola vez en el diario oficial el cambio de nombre. 4. Extiéndase certificación con duplicado de la resolución final, acompañando el original del último edicto con copia para que se proceda a hacer la anotación en el Registro Nacional de las Personas RENAP. 5. Envíese el expediente al Archivo General de Protocolos para su guarda y custodia. Bien, podemos poner acá algunos, notifíquese, si pudiéramos poner acá también notifíquese. ¿De acuerdo?
Y el timbreque notarial de 10 quetzales debidamente inutilizado. Ponemos en la perforación o el sello. ¿De acuerdo? Siempre voy haciendo algunas anotaciones que ustedes pueden hacer en su material o en su texto, no sé cómo lo tengan, pero importante. Ahora, voy resolviendo dudas. ¿Alguna pregunta de la resolución final? Siempre tenemos esa estructura cuando vamos a analizar. Se tiene a la vista del estudio del expediente, de las pruebas aportadas, considerando, por lo tanto, declara. Eso, por lo tanto, declara la parte declarativa, es una médula ósea de esta resolución. Alejandro Galindo. Sí, vi con una duda. Cuando en la certificación de partida de nacimiento, no es necesario colocar, como usted nos había dicho, todo el folio y todo eso, ¿verdad? No, hacía la acotación. Actualmente las certificaciones ya no tienen esos datos. Nosotros, los que ya llevamos algunos años, sí tenían número de partida, folio y libro. Pero yo sé que todos somos jovencitos acá, pero entonces hago la acotación que actualmente las partidas ya no traen esa denominación. Solo, muy bien, muchos están ahí afirmando. Entonces, les quiero comentar, actualmente ya las partidas ya no traen esos datos, sino que ya solo se identifican con el QUI. En lo que yo recuerdo en la historia de Renal, primero sí estaban poniendo partida, folio, libro, después fue un número de acontecimiento, después ya solo se identifican con el QUI. Actualmente ya solo utilizan el QUI. Gracias. Mildred Roxana Mayen. Licenciado, con relación a la primera resolución, ¿eso no es necesario anotarlo? No, en la primera resolución es más sencilla, solo se declaran con lugar las diligencias, es más sencilla. Esta es porque debe ser razonada, entonces el razonamiento jurídico que se hace se tiene a la vista, un expediente. ¿De qué? Del estudio del expediente, el notario hace un análisis del expediente. Posteriormente, ¿qué pruebas aportaron? ¿Qué considerandos de derecho aplicamos, considerando derecho para poder dar una parte resolutiva? Por lo tanto, o sea, todo ese silogismo viene a dar declara. Entonces esa es la parte declarativa. ¿Pero por qué? Porque las resoluciones deben ser razonadas. Este es un formato, aclaro, no es que es también coercitivo si no lo tienen, pero debe haber un silogismo en el derecho, ¿de acuerdo? Pero digamos, usted ahí tenía anotado, de la primera resolución también tenía una anotación ahí. Eso no es necesario que vaya ya en la resolución final. No, de la primera resolución es porque se cita cuándo se radicó el proceso, cuándo se inició el proceso. Por eso ahí se establecía de la primera resolución, cuándo se inició. Muy bien, gracias. María Mercedes. Sí, mire, licenciado, en relación, me voy a salir un poquito de la resolución, pero cuando hacemos constar la documentación que se nos presenta, es factible, por ejemplo, hacer constar acta de certificación del asiento de partida de nacimiento de don fulanito de tal, certificación del acta de defunción de don menganito de tal, nombrar todos los documentos si estos fueron extendidos en la misma fecha, porque yo ahí perdí mucho tiempo. Extendido por el registrador civil. Al final yo creo que las agarré de 2 en 2 porque sí pueden hacerlo. Es que yo ahí perdí un montón de tiempo. No, pero sí se puede hacer. De hecho, algunos se establecen, por ejemplo, en los documentos personales de identificación, se enumeran y después, claro, que tenga bien ordenado cronológicamente y se establece extendidos por el Registrado Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica. Sí, y poner, por ejemplo, si fueron extendidos en distinta fecha, extendidos por el registrador civil del Registro Nacional de las Personas de Guatemala, respectivamente en las siguientes fechas. Y entonces ya se va uno con las fechas. Es que sí. Gracias, Lick. Muy bien. Omar de la Rosa. Gracias, Lick. Una pregunta como no sé si son meros formalismos decir que se tiene a la vista el expediente y que se considera los considerandos y todo eso. Mi pregunta es esta de fondo, ¿verdad? ¿Puede que el notario resuelva la negativa de esa solicitud a juicio de él? Digamos que pese a que no hubo oposición, que en alguna forma se llenaron los requisitos, pero él juzga que, por ejemplo, que quizás hay algo de fondo que no esté bien y
su resolución, o sea, su declaración final es que no da lugar para el cambio de nombre, o eso es solamente mero trámite de todas esas palabras. Fíjese que pudiera darse, y le voy a explicar cuándo y cómo puede aplicarse. También no me ha pasado, pero sí le puedo hacer acotación. Cuando en su caso Omar de repente ha recibido 10,000 quetzales de honorarios, por decirlo así, y ve que las diligencias en algunas circunstancias se complicó o se estableció alguna cuestión en donde usted se inhiba como resolución notarial final y inhiba seguir el expediente, mejor que se dé tramitación notarial o que se dé una resolución para poder continuar en forma notarial. Entonces ahí el notario hace un silogismo. ¿Por qué? Porque también dice, mire, ¿por qué entonces ya le pagué todo lo que se hizo? Entonces, claro, el notario debe prever de mejor, de antemano, todas esas circunstancias, pero pudiera ser que se dé alguna situación que no le permita como notario dictar una resolución final, como dado con lugar. Eso, claro, estamos hablando que es dada sin lugar la tramitación. Entonces, ¿por qué va a establecer? Mire, se dio tal circunstancia, pues el notario considera dejar sin lugar. No es muy común que se dé, no es muy usual, pero también el notario está facultado de establecer diligencias con lugar, pero también podría establecer sin lugar. Si el notario ya vio que no le puede dar solución por alguna situación muy sui generis, podría ser. En todo caso, se tramitaría en forma judicial. Pudiera ser. O sea, también queda abierto y sí se puede. Ok, gracias, licenciado. Sandra Suchité. Gracias, licenciado. Solo con respecto a la fecha de las partidas de nacimiento, de defunción, serían importantes para verificar si todavía son válidas, porque según recuerdo, solo Sí. 6 meses están, ¿verdad? Por eso es la importancia de la vigencia de las partidas. Están 6 Ahora, meses de vigencia. La cuestión sería, como para no perder mucho tiempo, como dijo María Mercedes en el examen, se podría poner que todas esas certificaciones extendidas por el registrador civil y demás se encuentran debidamente en tiempo o válidas para no especificar cada fecha. No, mejor, si son varias, mejor establezcan que la misma fecha. No les pido tampoco que se compliquen. A todas extendidas con tal fecha, pero sí es importante establecer el plazo porque eso sí lo va a ver PGN. Eso sí lo mira que todo esté bien, pues con que se haga en tiempo, pero en tiempo ¿cuándo? Entonces sí, mejor sería individualizar. Eso sí, ante todo. Entonces eso sí les recomendaría. ¿Qué otro aspecto? Bueno, en el caso de los sucesorios sí son muy cuidadosos en ese aspecto. De hecho, cuando uno tiene una partida muy antigua, ellos le piden que previo a que PGN dicte favorablemente, por favor, al notario acreditar documentalmente una partida reciente. Entonces, sí hago mención. Eso iba a sugerir, Yoli, que como realmente no es complicado tramitar una certificación de nacimiento, entonces creo que es producente mejor incluir en los gastos. Sí. Y tener una que esté al día, ¿verdad? Sí, eso sí es mejor, porque si no uno se atrasa en el expediente y más diligencias, más gasto. Miren, es que ahora uno de notariado, bueno, yo que me dedico a notariado, ahora hasta yo pienso en las diligencias, porque créanme cómo está repercutiendo en el notariado el incrementar costos lo de la gasolina. O sea, alguien dirá, no, hombre, es que eso la gasolina está, pero en el notariado, que es mucha procuración, yo me he tenido que incrementar algunos costos porque sí repercute. En mensajería, en gastos, en colas. Esto de la pandemia, por ejemplo, vieran que ahora todo es cola. Por ejemplo, antes son el registro de la propiedad, finanzas, en un día hacía varias diligencias. Actualmente no todo es, ahora todo es cola. Por estar haciendo, por ejemplo, a veces cola para entrar a la ventanilla de notarios, me pierdo la cola de ir a hacer una consulta, por ejemplo, de rectificación. Entonces, o por ejemplo, si tengo diligencia en finanzas, tengo cita en finanzas, por estar haciendo cola en el registro de la propiedad, ya me perdí la cola de finanzas, o viceversa, a veces por estar en finanzas, se me va todo el día ahí, cuando voy al registro de la propiedad, ya de repente ya no dejan ingresar o alguna circunstancia. Entonces, créanme que cómo está repercutiendo la pandemia esto de la gasolina en las diligencias notariales. Les comento. Sí es bastante. Por ejemplo, matrimonio. Yo tengo ahorita un matrimonio que no me han inscrito, está cargado. Miren, el registro de la propiedad está tardado ahorita. Está tardando alrededor de 21 días, 22 días en hacer las operaciones registrales, cosas que antes no era así. Eran 5 días, una compraventa hasta en 4 días salía. Actualmente yo tengo documentos en reparto solamente. El RENAP este año inició bastante tardado. Ya lleva un documento, ya lleva más del mes.
y no me han hecho la operación de matrimonio. Hoy consulté y todavía sigue pendiente. Finanzas, la cita, a menos yo tengo el correo, por ejemplo, que ya tengo el correo donde ya está cada persona que asigna las citas, entonces me evito un trámite, pero me están contando que si uno no tiene ese dato, tarda mucho más tiempo. Y sí, hay que estar puntual y pagada la multa. Si uno no tiene pagada la multa, de igual forma pierde el día, porque ir a pagar la multa es mucho tiempo. Allá sí se tarda. Entonces son cuestiones que sí se están repercutiendo, les comento. Que vamos con todo eso, que si uno en notariado, no solo es tener el conocimiento, esto lo van a tener cuando vayan a práctica. En notariado, saber cobrar es importante. O sale perdiendo uno o se le va al cliente. Y esto sí es muy práctico. Los que tal vez ya han trabajado en notarías o tienen relación con algún notario saben que el saber cobrar es muy importante en notariado. Tal vez no en procesal, pero en notariado sí, porque en notariado, si yo no cobro bien, se me va el cliente. Y si yo también cobro de menos, voy a terminar poniéndolo de mi bolsillo y teniendo pérdidas. Cosa así que en una audiencia, por ejemplo, en una audiencia yo me he dedicado también en audiencias, si yo digo, bueno, si yo de repente la audiencia la cobro 800 quetzales, más que mi gasolina de mi tiempo, bueno, tal vez la cobré muy barata, tal vez era una audiencia que tuve, pero no tengo tanta pérdida. A decir que el expediente yo digo que voy a cobrar 5,000 y de repente en gastos y publicaciones se me van solo los 5,000. Entonces, en notariado sí repercute porque hay muchos gastos administrativos, gastos de pago de impuestos, aranceles, diligencias. Notariado sí hay que saber cobrar. Entonces, esto sí hago mención. Por ejemplo, el cambio de nombre, solo para que ustedes tengan idea, y todo esto les ayuda para que cuando ustedes entren a la práctica vayan con los ojos abiertos. Por ejemplo, un cambio de nombre no es lo mismo de un menor de edad a una persona mayor de edad, porque el edicto sí se duplica el costo. En un menor de edad, porque hay que establecerlo del menor de edad y la situación y la representación que se está haciendo mención, en la calidad que se está actuando, porque esto sí se hace mención en algún momento, sí repercute el espacio, un sucesorio que sea muy amplio. Entonces se duplica, hasta pueden ser 1,000 y algo y fracción un edicto. Entonces ahí sí se incrementa un edicto. Actualmente mínimo tal vez se van como unos 3,000 quetzales de gastos y más diligencias. Casi el edicto en la calle están siendo cobrados entre 3,500 a 5,000 quetzales un cambio de nombre. Para que tengan idea. Muy bien, pero solo se los dejo. Lo de los precios baratos. Fíjense que ese es el problema, que muchos notarios a veces ponen, pero en notariado es una situación bastante sui generis, porque si ponen precios muy baratos, después van a tener problemas. Yo tuve un caso en donde un notario, una desmembración estaba cobrando 300 quetzales, pero no le salía y al final tuvo que hablar con el cliente. O sea, a veces solo para enganchar con el cliente le dicen un precio barato, pero en el camino dice, mire, dice que es más. Entonces ahí sí hay que hacerle ver al cliente, si quiere pagar barato está bien, pero en el camino van a tomarse en cuenta que pues hay problema. Entonces no va a alcanzar. El notario va a salir perdiendo o le va a tener que decir, y el cliente se puede decir, miren, usted me dijo, si usted me ha hecho más, mejor yo no llevo el caso, yo no lo hubiera hecho. Entonces hay que tener cuidado y ahí puede hasta repercutir. Entonces, y hay otros que no hacen el trámite completo, solo le dan la documentación, ya hacen las inscripciones, no lo llevan a RENAP, no hacen diligencias, le dicen al cliente hágalo usted, no nos avisos de traspasos, no pagan bien el impuesto, entonces eso repercute a largo plazo. Muy bien, solo esto lo comento porque notariado también es importante. Últimos minutos. Lean el expediente. ¿Qué le cuesta agarrar un vaso? Perdón, alguien me hizo una pregunta, se me escuchó entrecortado, no sé quién fue. Mildred Roxana, ¿tiene apertura el micrófono? ¿Alguna pregunta, Mildred Roxana? Ay, sí, licenciado, perdóneme mi ignorancia. Con relación, es que a mí me cuesta mucho el tema de la representación. En el caso de, pues vuelvo a mi examen, que me tocó el número 7. La representación del menor, ¿en qué parte del acta se anota? En la introductoria. Siempre la presentación va a ser Sí, yo recomiendo que sea en la parte introductoria. He visto casos geotécnica que algunos lo hacen en el cierre, pero yo prefiero que sea en la parte introductoria porque desde ahí se empieza a establecer si la representación está bien, todo lo demás va a estar bien, o sea, es mucho más fácil establecerlo en el final. Algunos dan fe de haber tenido a la vista la documentación, pero yo sí les recomiendo para efectos didácticos del curso
que lo hagamos en la parte introductoria, siempre del acta notarial y cuando veamos escrituras en la introducción de la escritura. Entonces, sí les pido esa... Ajá, solo dice María de los Ángeles Fajardo Paredes. Ah, Ángeles, era, puse Ángeles. 50 años de edad y todos los datos. Quien actúa en nombre propio, y ahí tenía que yo anotar de una vez. Y en representación. De su hijo menor, fulanito de tal. Quien lo acredita. Con la certificación de nacimiento. Así es. Siempre en la parte introductoria vamos entonces a anotar nosotros, digamos, ya sea que actúa en nombre propio y en representación de otra persona. O que solo en representación también pudiera ser. ¿De acuerdo? Lic, ay, perdón que interrumpa, pero Perdón. entonces ahí qué diferencia, ¿sí? Solo perdone, termino con ella para poder atenderle bien y con todo gusto y con su persona. No, aquí solo levanta la manita y también la atendemos, Okay. ¿de acuerdo? No hay problema, solo para que termine de atenderles bien. Acá está atenderles bien a ustedes. Miren que me esfuerzo para que quede todo claro, o sea que es atenderles bien. Gracias, licenciado. Entonces, digamos, aquí ella es la requirente, María de los Ángeles. Ella actúa en nombre propio. Y también en representación. Ella tiene nombre propio y en representación. Así bueno, es. licenciado, ya me quedó más claro. Muy amable. Para servirle. En el orden, Carlos Batén y después Ana Elizabeth. Sí, Lick, perdone, solo con una sugerencia. No sé si se puede, Lick. ¿Por qué no mande la resolución de las 6 variantes, Lick? Así uno se da cuenta de sus errores. Solo es una sugerencia en caso de que si se pudiera, Lick. Ahora, tengo una pregunta. Lick, perdone, fíjese que la última clase que tuvimos el viernes, no recuerdo, cuando se hizo cuando hablamos de los, permítame un segundo, Lick, ¿qué le voy a preguntar? Con todo gusto, recuerde, solo acotación. No doy clase los días viernes. Los días de clase son día lunes y miércoles a segundo horario, porque algunos todavía me estaban preguntando qué día doy clases. Día lunes y miércoles en segundo horario. ¿De acuerdo? Vamos con Ana Elizabeth y después con Omar de la Rosa. Gracias, Lick. Solo con la compañera que hizo la intervención de que a ella le costaba un poco la representación. Mi duda es, usted dice que se puede colocar en nombre propio y en representación también, pero entonces, ¿qué diferencia habría de, digamos, si coloca ambas? O sea, igual ella estaría actuando como en nombre propio siempre y en representación. No. ¿Cómo? No sé si me expliqué. No le entendí. Es ¿Me que... pudiera ampliar, estimada estudiante? Sí, Redáctelo, pues, ¿cómo dice usted? ¿Cómo dice que es las dos? No, digamos, bueno, actúo en nombre propio y en representación de su hijo menor, tal y tal. Pero usted le dijo a la compañera de que también podría ponerlo, porque ella dice, puede ser en nombre propio, y usted dice sí, o en representación, o si no es en representación de su hijo. Entonces ahí me confundí un poco. No, aclaro, lo que le hacía mención es que ella puede comparecer o puede requerir en nombre propio, únicamente en nombre propio. Puede ser que comparezca también en nombre propio y en representación de, segunda variante, o puede hacer que solo esté compareciendo en representación de. Entonces, en representación de, ¿cómo pudiera ser? Que de repente ella es la madre de un menor de edad, pero que ella nunca estuvo casada con el causante. Entonces, si ella no estuvo casada con el causante, ni hubo unión de hecho post-mortem, ni tuvo convivencia, entonces ella no puede actuar en nombre propio, eso lo puede actuar en representación del menor, que sería otra variante. Repito, tenemos primero, ella pudiera actuar solo en nombre propio. Puede hacer que no haya hijos y que solo está actuando en nombre propio. Segunda variante, puede hacer que sí existan hijos y que ella tenga derecho en nombre propio, pero que también reclame una representación del menor. Tercer variante, puede hacer que ella no tenga ningún derecho en el asunto, pero sí el menor tenga algún derecho. Entonces actuaría en representación del menor en ejercicio de la patria potestad. Esos serían los casos aplicados a casos concretos. Gracias, Lick. Sí, ya entendí. Omar de la Rosa. Gracias, Lick.
me surge una duda, Lick, en el caso de, porque alguien me hizo esa pregunta antes del examen. En el caso de que sea la madre y el hijo herederos, digamos, en un proceso sucesión intestado, como realmente el compareciente o el, digamos, quien está solicitando los servicios notariales, puede actuar solamente en nombre propio y de cualquier manera dentro de las actuaciones del notario va a tener que hacer la junta de herederos. Entonces, en ese caso no necesariamente tiene que mencionar que actúa también en representación de su hijo menor. Porque básicamente solo su actuación, digamos, su requerimiento es para darle inicio al proceso. ¿Es correcto mi pensamiento? Sí se pudiera hacer en la práctica totalmente de acuerdo. Ahora, para efectos del examen, y eso es lo que les pediría de antemano, como les dije previamente, sí es importante que como es una pequeña fracción del expediente, o sea, si todo el expediente lo redactáramos y me lo hicieran valer en la Junta de Herederos, pues no habría problema, solo se hace mención. En la práctica no hay ningún problema. Eso sí, hay que aclarar en el acta inicial entonces que hay un menor de edad y que en su momento oportuno pues se va a ejercitar algún derecho. Eso sí se puede hacer en la práctica. Ahora, para efectos del examen, como solo es una fracción lo que yo les pido y no les pido todo el expediente redactado, entonces sí les pido que cuando exista una representación que se haga valer y la solicitud desde el inicio, ¿de acuerdo? Pero hago la distinción. ¿Por qué? Porque solo es un pedacito del expediente que les estoy pidiendo redactar, no nos diera tiempo a todo. Ahora, en la práctica sí se debe de hacer justificar, pero en la Junta de Herederos. O sea, si no se hizo en el acta inicial, en la Junta de Herederos. Y de aún, si se hizo valer en la acta inicial, igual forma en la Junta de Herederos, ahí es donde debe de hacer. Yo estoy acá, el menor de repente ni lo voy a conocer, o sea, el que tenga derecho a la sucesión hereditaria ni lo va a conocer, pero la mamá va a decir, yo estoy acá en representación de, y vengo acreditándolo con la documentación ya establecida. ¿De acuerdo? Ok, gracias, Lick. Muy bien. El día de hoy, como si nada nos apremia el tiempo, vamos a continuar, no se preocupen, las preguntas que tengan, lean el expediente, lean lo que hice. Hice ciertas modificaciones a manera de ejercicio para ir revisando. Y también en mi forma, pues, vamos viendo cualquier acotación, duda que tengan del expediente, léanlo, por favor. Y en la siguiente clase vamos a continuar. Para la siguiente clase también me interesa que lean lo de la proceso de disposición de bienes de menores incapaces y ausentes. Empiecen a leerlo, por favor. Está, si tienen doctrina, libros o expedientes, y el día miércoles nos vamos a dar cita. Por favor, les pido que traten de dedicar tiempo significativo a notariado porque se van a incrementar los documentos. El proceso sucesorio lo voy a seguir preguntando y voy a subir otra rayita más. O sea, así voy a ir subiendo, complicando los casos. Entonces sí les pido que repasen, que vamos solventando. Bien. La última pregunta, los que ya se quieran despedir de la clase, feliz noche. Y pues solo me quedo solventando la última pregunta con Silda, que tiene alguna acotación, inquietud. Por favor, Silda. Buenas noches, licenciado. Buenas una noches. Pregunta. Para servirle. En el cambio de nombre, ¿qué pasaría, por ejemplo, que una persona ya tenga una identificación? No se altera, no se altera, sigue estableciéndose extremo, porque ya está por en la ejemplo, partida. en el edicto que colocamos que la persona se llama de tal forma y ahora se va a llamar de distinta forma. Entonces ahí ponemos todos los nombres de la identificación de tercero. Porque en los requisitos del cambio de la solicitud solo la ley establece el nombre del que solicita y el nombre que desea optar. Ahí no se hace mención. En cambio, en la identificación de terceros sí la ley establece el nombre que tiene, el que aparece en su partida y el que se identifica. Es diferente. Básicamente nos fundamentamos en lo que la ley me solicita. Muy bien. En este caso colocamos el nombre que ella usa, por decirle que está en su certificado de nacimiento. Y el que va a optar. Y el que va a optar. Muy bien. Gracias, licenciado. Y una pregunta, pero no es de acuerdo a este tema, pero me surge la pregunta. En el caso del acta del saldo deudor, licenciado, por decirle, usted
usted es el abogado, ¿verdad? Que va a hacer el acta, pero Cuidado, también los en este abogados caso, no hacen actas, son los notarios, o sea, es la misma persona, pero en no, calidad de notarios, notario. perdón, licenciado notario, pero en este caso usted también es el contador. Se puede, se puede realizar, usted puede requerir de las No. dos formas en esta acta. No. ¿Por qué no? Sería la pregunta. Porque el notario tiene un principio que debe de fungir, el notario le es prohibido, artículo 77. Pero más que eso, el notario tiene un principio de extraneidad. El notario debe ser extraño, debe ser imparcial. Y el hecho de ser contador, si fuera algo yo pienso que contradice los principios especiales del derecho notarial, porque el notario debe ser extraño a la autorización del instrumento. Entonces acá a la hora de ser contador ya hay una dependencia hacia una de las partes, o sea, hay un principio de dependencia. Entonces sí, yo lo miro contradictorio, yo sí no lo miro correcto. Yo en lo personal, basado en los principios especiales del derecho notarial, el notario debe ser extraño, imparcial a lo que concierne. Exacto, sí, eso pensé, pero entonces el fundamento estaría en el artículo 77. Ajá, y otra circunstancia que también los principios especiales del derecho notarial. Muchas gracias. Para servir. Muy bien, siguen las preguntas, como que están bastante interesados en la temática notarial. Vivian González. Buenas noches, Lick. Disculpe, es que mi pregunta va más dirigida al examen. Y es que a mí también me tocó la variante número Como que les 9. preocupa el examen. No. Sí, la verdad es que sí. Permítame. Es que lo que sucede es que yo como que previo a... o sea, yo lo que me orienté a la hora de hacer el examen fue como que asesoramiento previo que uno debe hacer o lo que usted nos recomendaba, ¿verdad? Cuando alguien acude pues a nuestros servicios, etc. Entonces, supongamos, yo lo vi desde este punto de vista de que la madre, esto es lo que yo interpreto y es lo que me gustaría que me aclarara, y es que cuando la madre coloca que actúa en representación propia, yo lo veo que quiere participar como heredera. Entonces, así es. como ahí dice de que ella se casó bajo el régimen de gananciales, entonces o sea, como que me asocié o me pegué a lo que dice el artículo 1078 del Código Civil, que no, o sea, si está dentro del régimen, no puede como participar como heredera, si no estoy mal. Así es. Entonces, supongamos, yo ahí no coloqué que actuaba en calidad propia, sino que solo como que en representación del menor, por lo mismo, ¿verdad? Porque, o sea, si actúa en calidad propia es porque tiene interés y entonces, pero está bajo el régimen, entonces yo dije, si renuncia a este régimen, pues se va a tener que pagar o sea, se va a tener que pagar este impuesto sobre el 100% sobre la masa hereditaria. Pero si se queda bajo este régimen, se va a ahorrar ese 50%. Entonces, como que yo lo asocié en esa manera y dije, bueno, entonces como que sería de por gusto que desde como que un principio ¿Para qué va a se dijera... comparecer? Sí. Exacto, o sea... Muy bien. Le aclaro esta pregunta. Mire qué bonitas estas preguntas. Bueno, a mí me gusta dar clase, entonces cualquier pregunta temática la miro bastante interesante. Pero recuerda que cuando leímos el artículo 491 del Código Procesal Civil Mercantil, di la respuesta. Cuando vimos lo de la Junta de Herederos. Y si lo tiene alguno a la mano para darle la respuesta, ¿por qué sí tiene que comparecer, aunque sea que tenga derecho a gananciales? Tal vez no a la sucesión hereditaria, pero sí tiene que comparecer en la carpeta. ¿Por qué? Artículo 491. Leámoslo, por favor. Si alguien lo tuviera y me ayudara, con todo gusto, pero es una pregunta que tomen muy en consideración, porque yo entiendo su punto de vista, que dirán, no, ¿para qué va a comparecer si al final ya solo tiene derecho a gananciales? Pero eso es importante porque sí, debe comparecer aunque solo tenga derecho a gananciales, no a heredar, porque no tiene derecho a la sucesión hereditaria como tal, pero sí al derecho a gananciales. Artículo 491. ¿Cómo no? Artículo 491 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley... ¡Ay! ¿Se me fue? Perdón. 107. 107. Junta de Herederos.
El día y hora señalados para la junta, el notario dará lectura al testamento si lo hubiere. Los herederos y en su caso los legatarios expresarán si aceptan la herencia o legado y si reconocen recíprocamente sus derechos hereditarios. El cónyuge supérstite podrá pedir que se haga constar lo relativo a los bienes gananciales. Por la mayoría... Este cónyuge no tiene derecho a la sucesión hereditaria, pero sí está haciendo valer su derecho a gananciales. ¿Pero en dónde lo está haciendo valer? En la carpeta de jurisdicción voluntaria, específicamente en la junta de herederos. Entonces, sí quiero hacer mención, muy importante, puede ser que en determinado momento la madre solo esté actuando en la iniciación del expediente como representación del menor. Habría que analizar la variante. ¿Qué variante es la que le tocó para tenerlo en mente y ver más? 9. La variante 9. Muy bien. Pero miren qué bonito los exámenes porque llevaban cosas encriptadas, o sea, parecieran que era como que algo tal vez normal, pero hay cosas encriptadas. Y es que también como que mi pregunta va dirigida es, ¿por qué hasta la junta? Yo siento que se hace como que trabajo extra si la persona o si uno se asesora, bueno, la asesora desde un inicio de que, pues, qué es lo que más le conviene. Entonces yo lo veo como trabajo extra, la verdad. Y por eso No, porque fue... es que lo que pasa es que esa misma resolución final, usted va a dictar que ya tiene derecho a gananciales, y eso es lo que lo va a inscribir al final en el registro de la propiedad. Si usted le dice, mire, tiene derechos gananciales, sí, lo tiene, pero ¿cómo lo va a inscribir al final en el registro de la propiedad? ¿Con qué documento? Si no tiene algún documento. Entonces, a menos que sea un juicio ordinario de liquidación del patrimonio conyugal, porque sí está inscrito en el registro de la propiedad, va a tener que seguir el sucesorio y con el testimonio de las partes conducentes es lo que lo va a inscribir en el registro de la propiedad. Solo quiero un momentito y veo el caso de la variante. Sí tenía, ajá. Ah, muy bien. Entonces, la pregunta, ¿cuál es puntual para el examen? ¿Cuál es si ponerlo o no ponerlo en el acta inicial o cuál sería? Sí, exacto, o sea, sí se debía de poner o no. Es que yo la verdad, como le digo, yo me guié más como que en ese tipo de asesoría que hubiera dado previo a... Pero la pregunta, entonces, ¿usted lo puso o no lo puso para que pueda resolver? No, no lo puse. Va, si no Solo lo puse puso, que actuaba en calidad del menor. no hay ningún La problema. representación. No hay ningún problema si ya está actuando solo en representación y se asesoró y va a asumir que va a renunciar, a hacer valer el derecho a gananciales. Sí, en la junta de herederos sí tendrá que comparecer, pero ya en la calidad de derecho a gananciales. Y supongamos yo en el acta de requerimiento coloqué eso, ¿verdad? De que ella se había casado bajo el régimen de gananciales y que no iba a renunciar. Y por eso es que no actuaba como que en calidad propia. Para la sucesión hereditaria, totalmente de Ah, sí. acuerdo. Para la junta de herederos sí tendría que decir, no, yo perdonen, pero hay gananciales. Y les recuerdo, ojo, les recuerdo que yo sí los voy a aceptar. Entonces, ya se excluye esa parte de la masa hereditaria. A la hora de hacer la liquidación fiscal, eso no entraría dentro de los bienes relictos y mucho menos en la masa hereditaria. Ok. Gracias, Lick. Solo eso era. Muy bien, si lo puso así correctamente como me lo afiere, está ningún problema. Ningún problema, ¿de acuerdo? Pero sí hago la aclaración. Muy bien. Por favor, mis estimados estudiantes, hago la acotación. No solo a veces hay alguna forma de resolver estos casos, por eso no puedo generalizar y decir, miren, solo así se va a... No, eso trato de analizar cada caso concreto, cada silogismo que ustedes utilizaron. Algunos me es fácil comprenderlos, algunos otros yo digo, ¿qué me están diciendo? Entonces, pero trato de esforzarme de entender lo que me pusieron en el examen. Feliz noche, mis estimados estudiantes. Hasta la siguiente clase.